Quizá creas que la bondad y la fidelidad son virtudes indiscutibles, pero a veces resultan trampas sutiles. Con frecuencia, quienes te rodean valoran no tu verdadero ser, sino el provecho que obtienen de ti. Mientras no adivines esa realidad, aprovecharán tu tiempo y tu afecto sin que lo notes, y cuando lo descubras quizá ya sea demasiado tarde. Bienvenidos a Maquiavelo. Acá vas a descubrir cómo funciona el poder real, desde la psicología de la influencia hasta las estrategias que han movido imperios y manipulado masas. Todo lo que nadie te enseña sobre liderazgo, ambición, control emocional y guerra mental, está acá. Prepárate para ver el mundo como realmente es, un juego de inteligencia y no de buenas intenciones. Nos han vendido la ilusión de que la generosidad se recompensa inevitablemente y que la lealtad es un tesoro siempre protegido. Sin embargo, esa idea oculta una gran falacia. Un destacado pensador político advirtió que si tú no extraes beneficio de los demás, ellos lo harán de ti, y a menudo sucede sin que te des cuenta. Proporcionas compañía cuando alguien se siente solo, alivio cuando impera el desasosiego y reconocimiento cuando el orgullo demanda atención. Ofreces acceso a tus bienes, tu empeño constante y tu entusiasmo. En muchos casos quienes reciben tu entrega devuelven apenas una fracción de lo entregado, algunos ni siquiera expresan gratitud, aunque sonríen y elogien tu persona para mantener abierta la fuente de tu dedicación. Ese autor nos sostuvo frente a un espejo, nuestra inclinación a creer en la buena fe ajena nos impide ver su verdadero interés. Comprender esta lección equivale a aceptar que las relaciones humanas suelen basarse en intercambios pragmáticos, más que en ideales puramente altruistas. Frecuentemente resultaba que yo era apenas un preludio a una solicitud, o que aquella amistad que parecía desinteresada se esfumaba justo cuando mis reservas, mi tiempo disponible o mi esfuerzo genuino comenzaban a agotarse. No es un discurso cínico, sino un examen objetivo de la mecánica de las relaciones humanas que Maquiavelo desentrañó con precisión quirúrgica. Su consejo era mirar más allá de las apariencias y descubrir la verdadera esencia. ¿Cómo identificar esta maniobra sutil antes de quedar atrapado? Y si Maquiavelo no solo acertó en sus teorías, sino que describió cada matiz de nuestra vida cotidiana. No conviene creer que aborreciera a la humanidad, al contrario, penetró hasta el fondo de sus motivaciones. No defendió pintar el mundo de negro, sino desmontar la ilusión de un ámbito justo y previsible donde el bien siempre triunfa. Una vez que se comprenden las reglas de este juego, es posible intervenir con conciencia antes de perder por defecto sin saber que la partida ya empezó. Quienes explican en exceso sus acciones buscando aprobación, quienes perdonan sin límites hasta sentirse pisoteados, o quienes ofrecen ayuda sin exigir correspondencia acaban siendo víctimas. Los exprimen hasta la última gota, luego los sustituyen o desechan como material usado. Esto ocurre porque suponen, de modo ingenuo, que los demás razonan de la misma manera: si yo muestro lealtad, recibiré lealtad, si doy apoyo desde el corazón, obtendré gratitud. Olvidan que muchos responden únicamente a lo que les conviene en cada momento. En su obra, Maquiavelo expuso sin piedad que la esencia humana permanece inalterable, cada individuo persigue su propio beneficio. Lo comprobé en carne propia, ofreciendo auxilio con la ilusión de un simple gesto de gratitud y recibiendo a cambio nuevas exigencias. Aquello se asemejaba a intentar llenar un tonel sin fondo. El pensador aconsejaba no depositar esperanzas en el reconocimiento, sino evaluar con objetividad el equilibrio entre lo entregado y lo obtenido. No se trataba de fomentar el resentimiento, sino de cultivar la prudencia y la reflexión estratégica en las relaciones. La verdadera fortaleza surge cuando se elige conscientemente a quién y en qué medida conceder respaldo. Considerar el tiempo, la atención y la energía como recursos limitados convierte cada acto en una inversión que conserva su valor. Al descubrir que pueden contar con tu lealtad o tus recursos sin apenas esfuerzo, otros lo harán por la conveniencia que ello supone, no por malicia. Esa facilidad y disponibilidad resultan sumamente atractivas, y adoptar la mesura impide convertirse en blanco recurrente de demandas ajenas. Actuar de acuerdo con sus propias reglas suena desafiante, ¿no es así? Para Maquiavelo, no se trata de un manejo malintencionado, sino de un intercambio estratégico.
Nos invita a reconocer el valor de lo que brindamos y a no desperdiciarlo sin medida. Recuerdo momentos en que mi tiempo y mis recomendaciones se consideraban inagotables hasta que comencé a dosificar mi disponibilidad. Entonces, las personas empezaron a apreciar aquello que dejó de ser gratuito y permanente. El autor nos alienta a convertirnos en estrategas de nuestra existencia en lugar de simples benefactores pasivos. Surge la duda: ¿cómo ejercer ese control sin caer en la suspicacia constante, sospechando de cualquier posible aprovechador? ¿Dónde se halla el umbral en que la conducta estratégica muta en cinismo? Desde la infancia aprendimos que explotar a los demás resulta inadecuado, pero apenas se nos explicó que todos, de un modo u otro, emplean a los otros. La clave está en si lo hacen de manera deliberada o automática y en si beneficia a una parte o favorece a ambos. Cuando ofrecemos nuestro valor de forma ilimitada, como si brotara sin fin, terminamos exhaustos. Si abrimos indiscriminadamente nuestra disponibilidad, tarde o temprano seremos sustituidos por alguien más conveniente. En cambio, si delimitamos con claridad lo que los demás esperan de nosotros, regulamos de qué modo y en qué momento lo proporcionamos y transformamos la entrega unilateral en un trueque equilibrado. Dejamos de ser blanco de la explotación. Al cortar el vínculo cuando desaparece la reciprocidad o el respeto, recuperamos el control. Con este planteo, no solo resistimos las presiones, sino que conservamos nuestra influencia, coherencia y recursos. Lejos de propugnar un conflicto generalizado, se trata de reflexionar sobre cómo gestionamos nuestras relaciones. Si Maquiavelo viviera en nuestra época, tal vez diría: no permitas que tu generosidad te convierta en el ingenuo en medio de inversores calculadores. A menudo observo cómo individuos con gran talento lo malgastan en quienes jamás agradecen ese esfuerzo, y después se extrañan de que su existencia no prospere. El pensador toscano proponía tomar el timón y devenir capitán de tu propio navío, en vez de flotar a merced de intereses ajenos. ¿Cuál es el remedio cuando ya estamos inmersos en esos lazos tóxicos? ¿Cómo distinguir a quién realmente demanda apoyo de quien simplemente explota tu buena voluntad? Nadie despierta una mañana con la certeza de ser manipulado. Ese proceso avanza paulatino, casi inadvertido, al calor de sonrisas complacientes, gentiles agradecimientos y múltiples explicaciones convincentes. Para cuando experimentas un agotamiento profundo, ya habrás pagado un coste excesivo. Maquiavelo no afrontaba la traición con resignación, se adiestró y enseñó a otros, para percibir, apenas surgían, las señales más sutiles de la tormenta. Su universo, en esencia muy semejante al nuestro, demuestra que quienes no terminan siendo objeto de aprovechado son aquellos con un instinto despierto, capaces de identificar cuando arranca este juego invisible. Puede pasar cierto tiempo sin ninguna comunicación, hasta que surge la urgente necesidad de un consejo sensato, un apoyo emocional, un servicio puntual o simplemente un desahogo. Entonces evocan tu nombre y tu teléfono, sin interesarse por tus proyectos, éxitos o dificultades, ni por tu estado de ánimo. No simulan preocupación, porque para ellos eres un recurso práctico e infalible, siempre disponible, hasta que dejas de resultarles útil. Si te interesa el pensamiento estratégico, las claves del poder y la mente humana como campo de batalla, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que vas a aprender acá, no se olvida. Maquiavelo nos invita a cultivar la perspicacia de un cortesano capaz de percibir el más mínimo cambio en el monarca. No se trata de paranoia, sino de una vigilante prudencia. Con frecuencia desestimamos esas señales, atribuyéndolas al azar o al mal humor ajeno, y luego lamentamos las consecuencias. El autor nos anima a respaldar la intuición con una observación atenta. ¿Dónde están esos indicios apenas perceptibles que vale la pena reconocer para evitar caer en una trampa? ¿Cómo aprender a decir no sin deteriorar los lazos, sino más bien fortaleciendo los propios límites? Existen personas que creen tener derecho a nuestra disponibilidad constante, esperan respuestas instantáneas y donaciones continuas de tiempo y energía, sin ofrecer gratitud ni reciprocidad. Consideran nuestro espacio vital como un servicio ilimitado que no les costó nada. Al momento en que comenzamos a distanciarnos y a proteger nuestro bienestar, no reflexionan sobre sus acciones,
no valoran el impacto de sus demandas, simplemente reaccionan con ofensa y acusan de egoísmo. Lo hacen porque nunca cultivaron un vínculo genuino con nosotros, sino con lo que les brindábamos y los beneficios extraídos. Al arrebatarles esa fuente, nos pintan como villanos que quebrantaron un pacto tácito. Maquiavelo definiría esa dinámica como una vinculación parasitaria, sostenida por una dependencia unilateral y lejos de la lealtad y el respeto mutuos. En el instante en que reconoces esa sensación de me deben, respondes, no, necesito espacio para mí y dejas de sobreexigirte en favor de otros. Entonces suelen reprocharte que te has vuelto frío, distante, un chantaje emocional disfrazado de crítica constructiva. Cuando dejas de ser tan útil o conveniente, intentan que te sientas culpable por alzar tu voz. Sin embargo, Machiavelli nos recordaría que la gente inmadura teme nuestras fronteras, mientras los individuos maduros las honran. Esos límites no son muros, sino señales que orientan a los demás sobre cómo tratarte. Recuerdo aquella ocasión en que dije no a quien buscaba mi aprobación, aquello me colmó de vitalidad y respeto propio, justo la lección que imagino impartida con rigor. Pero, ¿qué ocurre cuando el demandante es un ser querido? ¿Existirán modos de manejar ese vínculo complejo o convendrá trazar líneas más firmes? A menudo ofrecemos apoyo incondicional, prestamos oído atento, mostramos empatía y sugerimos ajustes. ¿Y ellos? Con sorprendente terquedad reproducen viejos patrones, repiten las mismas fallas y agotan nuestra energía con historias interminables, porque no buscan cambiar, sino aferrarse a sus comodidades a costa de nuestro desgaste. Algunos no están destinados a cambiar, sino a que otros carguen con su peso, resuelvan sus dificultades y los mantengan a flote, mientras ellos se deslizan sin esfuerzo. Y mientras sigas sosteniéndolos, jamás sentirán la urgencia de ponerse en pie y asumir el timón de su existencia. Notarás que te elogian justo después de haber renunciado a tu tiempo, alterado tus planes, cedido tus límites y sacrificado tu tranquilidad. Entonces aplauden, pero no por quién eres, sino por lo que estás dispuesto a dar para su comodidad. Esto no es cariño, sino un culto al provecho, y los manipuladores más diestros mantienen a los altruistas con una correa muy corta. Un observador tan perspicaz como Maquiavelo advertiría que, al percibir esta dinámica, es crucial actuar sin tardanza, pues de lo contrario cargarás con el remordimiento de haberlo consentido. Y quien rehúsa auxiliarse a sí mismo prolonga su propia aflicción y la tuya al extender tu ayuda. He visto a muchas personas agotar sus fuerzas en vano, con la esperanza de un cambio que nunca llega. Maquiavelo aconseja destinar esfuerzos a quienes demuestran voluntad de crecer y corresponder, no a quienes solo buscan un medio para su confort. Reconocer esta relación tóxica e impedir que te conviertas en un soporte eterno no implica renunciar a la empatía, sino aligerar tu carga para conservar tu dignidad y practicar la ayuda de forma equilibrada. En el aparentemente impenetrable reino de las relaciones humanas no hace falta transformarse en un manipulador insensible ni en ese monstruo que tanto detestas. Lo esencial es realizar un cambio radical, pasar de un papel pasivo, donde te usan sin descanso, a otro activo, en el que tú eliges conscientemente cuándo y cómo emplear a las personas y las circunstancias en beneficio de tu propia integridad y evolución. Durante gran parte de la vida, muchas personas actúan a la defensiva, protegen con ahínco sus emociones frágiles y atesoran con recelo los atisbos de serenidad interior, confiando ingenuamente en que los demás reconozcan a fondo su generosidad. Sin embargo, el autor del El Príncipe, experto en intrigas políticas y en el conocimiento de las motivaciones humanas, jamás se limitó a reaccionar. Él estableció su posición de manera magistral, supo aprovechar los acontecimientos y los vínculos ajenos sin que pudieran tildarlo de traicionero. Ese cambio de perspectiva equivale a una transformación existencial, dejar de ser un recurso agotado para convertirse en aquel que decide qué recibe de ti y por qué. Se trata de abandonar el rol de objeto en el tablero de otros y asumir el lugar de protagonista de tu propia estrategia. En lo personal, al abandonar la constante tensión de anticipar deseos ajenos y priorizar la complacencia, recuperé energías y, sobre todo, el aprecio por mí mismo. No se trata de disfrazarse de lobo cuando uno es oveja, sino de dejar de conformarse con el papel de presa.
El reto consiste en encarnar esa nueva postura sin perder la capacidad de empatizar ni convertirse en un autómata calculador, equilibrando con firmeza la defensa de los propios límites y la calidez humana. Quizá no se tratara de una invitación de Maquiavelo a manipular a los demás, sino de un aviso sobre un mecanismo de autoprotección. La amarga verdad es que pocas relaciones se basan en auténtica reciprocidad y desinterés. La mayoría, al mirarlas con atención, resultan ser acuerdos disfrazados donde cada parte persigue fines, a veces imperceptibles. Dedicas tu tiempo a alguien y recibes un breve alejamiento de tus problemas. Ofreces tu fidelidad y obtienes un espejismo de comodidad. Brindas seguridad emocional y, a cambio, enfrentas cambios de humor o distanciamiento. Cuanto más equilibrada aparente ser la conexión, más fácil es ignorar el desequilibrio subyacente. Un observador sagaz, como Maquiavelo, examinaría tus vínculos, amistad, amor o negocio, y se cuestionaría primero qué esperan realmente de ti y luego qué obtienes a cambio. Si tu beneficio es insignificante frente a lo entregado, optaría por marcharse sin aspavientos ni remordimientos. Quedarse consciente o inconscientemente en un intercambio desigual no es un acto heroico, sino una forma de autodestrucción. Muchas personas insisten en dar porque así debe ser, por culpa o por el recuerdo de una situación difícil. Se ofrecen a ayudar sin parar, agotándose hasta el límite, sencillamente porque no conciben otra opción. En su planteamiento, Maquiavelo descartaba la existencia de un altruismo absoluto, defendía una generosidad calculada y estratégica. Antes de actuar, se cuestionaba, ¿cómo fortalece esto mi trayectoria? ¿Qué valor añade? ¿Cuál es su coste real, no solo económico sino también emocional y energético? ¿Facilitará el crecimiento del otro o me convertirá en un apoyo cómodo que impida su independencia? Si esas respuestas no se alineaban con sus metas de largo alcance, prefería abstenerse. No por crueldad innata, sino por claridad mental y entendimiento de las leyes que rigen la vida. Para él, cuando tus capacidades y recursos se convierten en activos estratégicos, el arrepentimiento desaparece, lo único relevante son los resultados tangibles de tus decisiones. Este enfoque no es cínico, sino una forma elevada de pragmatismo orientado a la preservación y al progreso personal. Durante un buen tiempo seguí el lema, obra sin esperar retorno, hasta descubrir que ese desinterés había convertido mi entorno en un pantano donde se hundían mis energías y aspiraciones. Aprender a evaluar lo que ofrezco frente a lo que obtengo me permitió forjar relaciones más equilibradas y sinceras. No se trata de exigir remuneración por cada acción, sino de impedir que se devalúe lo que para ti tiene verdadero valor. Al establecer filtros que delimiten claramente tu atención y tu tiempo, proteges tu integridad y tu espacio vital. Y esto recién empieza. Haz clic en el siguiente video para seguir descubriendo los secretos de Maquiavelo, las mentes brillantes del pasado y las armas mentales del presente. Suscríbete, activa las notificaciones y recordá. El conocimiento es poder, solo si sabes usarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Maquiavelo. Desde siempre nos aconsejaron escuchar al corazón y exteriorizar los sentimientos. Sin embargo, esa enseñanza puede tornarnos previsibles y susceptibles de manipulación. Nicolás Maquiavelo desveló esta ilusión, nuestras emociones más sinceras se convierten en un lazo que restringe nuestra autonomía, pero él supo transformar esa fragilidad en una defensa imbatible. Bienvenidos a Maquiavelo. Acá vas a descubrir cómo funciona el poder real, desde la psicología de la influencia hasta las estrategias que han movido imperios y manipulado masas. Todo lo que nadie te enseña. Sobre liderazgo, ambición, control emocional y guerra mental, está acá. Prepárate para ver el mundo como realmente es, un juego de inteligencia y no de buenas intenciones. Los afectos funcionan como señales que revelan nuestra posición en el juego de las relaciones. Si no se someten a disciplina, se transforman en un cordón al que otros pueden aferrarse para dominarnos. Quien proclama con énfasis su cariño muestra un punto débil que el oponente aprovechará sin titubeos. Exhibir condescendencia en exceso despierta pruebas de resistencia, reflejar temor de forma patente facilita una derrota express.
Por este motivo, Maquiavelo centró sus esfuerzos primero en gobernarse a sí mismo antes de diseñar maniobras políticas. Cualquier táctica pierde eficacia cuando el adversario puede capturar las emociones de quien la aplica. En diversas situaciones, la confianza desmedida desembocó en desengaños dolorosos y la simpatía o la antipatía expuesta sin cautela se convirtieron en armas utilizadas por otros. Comprender este principio resultó crucial para convertir la sensibilidad en un recurso de poder. No se trata de promover el cinismo, sino de recordar que el entorno, tal como en la época de Maquiavelo, está repleto de quienes buscan aprovechar cualquier grieta. He visto cómo un arranque emocional pasajero de un colega daba pie a semanas de maniobras encubiertas en su contra, solo por mostrar las cartas. ¿Acaso el auténtico poder reside en esa templanza imperturbable que aconsejaba el florentino? ¿Cómo diferenciar, entonces, entre un autocontrol sano y la asfixiante supresión de los propios sentimientos? Desde la infancia se asocia la franqueza con la honestidad, las pasiones intensas con la verdad y la vulnerabilidad con la fortaleza interior. Sin embargo, cada vez que cedemos al impulso, surgen oportunistas dispuestos a explotarlo. Si reaccionas con indulgencia, acabas sobrecargado de responsabilidades; si estallas con vehemencia, quedas señalado como inestable; si ansías un cierre definitivo, el otro se aprovecha de tu impaciencia. Al confiar un secreto íntimo, corre el riesgo de volverse en tu contra justo en el momento más desfavorable. Esa es la cuenta de la impulsividad: tus emociones no te liberan, sino que entregan a otros la llave de tu propia jaula. Maquiavelo no vivió en una era de psicoterapias ni de confesiones constantes. Su mundo, sembrado de traiciones, sobornos y el hedor de la sangre, mostraba amistades que cambiaban de bando y príncipes que caían por depositar su fe en una sonrisa engañosa. Allí, cualquier fisura sentimental resultaba muy costosa. Ojalá el pánico al fracaso no pase inadvertido, pues siempre surgen quienes se aprovechan de él para forjar condiciones más favorables. He presenciado cómo, en encuentros decisivos, cualquier indicio de impaciencia de un participante se percibe de inmediato y se utiliza para ejercer presión. No es fruto de mala intención, sino de un cálculo frío que con frecuencia domina la escena. El florentino sostenía que dos impulsos fundamentales mueven a las personas: el afecto y la aprensión. Para inspirar respeto y asegurarse consideración, conviene aparentar una serenidad casi imperturbable. Si resultas predecible, tu enojo se activa con facilidad, tu reserva se interpreta en tu contra y tu cariño puede volverse tu propia arma en manos ajenas. La reactividad constituye tu adversario: responde sin pensar, habla sin medir y actúa sin atender al contexto. La dependencia se convierte en otro carcelero: al necesitar la validación de los demás, cedes el control sobre tu autopercepción y quedas expuesto a desarmes sencillos, pues basta un simple reproche para desestabilizarte. A lo largo de la historia, quienes detentaron mayor influencia compartieron un rasgo impresionante: su ecuanimidad. No se conmovían con calumnias ni se enredaban en adulaciones, permanecían distante de las opiniones ajenas. No eran insensibles ni traicioneros, sino plenamente autosuficientes. De ese modo, lograban mantener firme su posición frente a presiones externas. Cuando dominas tus reacciones, dejas de actuar por impulso y comienzas a trazar movimientos con auténtica visión estratégica. Sé esa persona a la que los demás observan sin poder descifrar. Hablas menos, escuchas más y adviertes cada movimiento sin reaccionar. Este nivel de dominio asusta en un entorno emocionalmente volátil. Evoca a cualquier negociador consagrado, líder político o ejecutivo de alto nivel. Sus expresiones son inescrutables, sus palabras, precisas, y sus respuestas ante provocaciones, comedidas. No carecen de sensibilidad, sino que saben que el exceso de emoción abre fisuras en su coraza. En lo personal, en situaciones de alta tensión aplico una regla sencilla: respiro a fondo, me detengo a meditar y, solo entonces, formulo una réplica mesurada. Esto me ha protegido de decisiones apresuradas. Pero, ¿no convierte esta táctica a quien la ejerce en un bloque gélido, ajeno a la vida auténtica? ¿Dónde reside la delgada línea entre la prudencia sabia y la anulación afectiva? Tal como enseñaba Maquiavelo,
existe una diferencia radical entre reprimir y gobernar los sentimientos. Reprimir es huir cobardemente de lo que uno siente, gobernarlos equivale a un acto de precisión quirúrgica. No es simular insensibilidad, sino elegir con exactitud cuándo, cómo y por qué mostrar lo que llevamos dentro. Si el instante no es adecuado, percibes la emoción, pero la guardas. Esa capacidad distingue a quienes luchan de quienes sucumben. Maquiavelo no aspiraba a la frialdad, anhelaba la invulnerabilidad. Por ello, ejercitó ese atributo en sus pensamientos, en su porte y en su silencio. Cuando logras que ninguna provocación altere tu centro, dejas de ser un receptor pasivo de estímulos para convertirte en fuerza soberana. Quizá esta sea la herencia más valiosa que nos dejó. Existe el temor, pero no permite que la inquietud lo inmovilice, convierte esa tensión en impulso. En la vida sentimos una gran variedad de emociones y corresponde a cada uno decidir cómo gestionarlas. Es parecido a aprender a conducir. Al principio cada sentimiento provoca sacudidas del volante o frenazos bruscos, pero con el tiempo se adquiere la destreza de guiar ese potente vehículo con suavidad. ¿De qué manera se alcanza una frialdad estratégica sin renunciar al sentido humano? ¿Y cómo iniciarse en esa disciplina interior para no sucumbir al peso de las emociones reprimidas? Nicolás Maquiavelo no nació con ánimo distante ni corazón helado, lo moldearon el ultraje y la traición, el uso inescrupuloso que hicieron de él, el destierro, las burlas y la exclusión de la arena política por parte de quienes antes celebraban su presencia. Su temple surgió de la filosofía severa y de la necesidad de sobrevivir en un entorno despiadado. No se vuelve insensible leyendo volúmenes eruditos, se forja así cuando los sentimientos lo lastiman una y otra vez. Maquiavelo ejerció con lealtad su labor en la República Florentina, escaló posiciones, entabló negociaciones complejas con monarcas, pontífices y déspotas y creyó de veras en quienes juzgó dignos de su entrega. Sin embargo, lo expulsaron, lo encarcelaron y lo sometieron a tormentos. De la noche a la mañana, su trayectoria quedó borrada. No fue un fracaso profesional lo que lo hundió, sino el cambio de intereses que dejó obsoleta su fidelidad. De esa amarga experiencia aprendió que el aprecio dura únicamente mientras resultas útil. La lección más dura fue descubrir que las emociones pueden convertirte en devoto de quienes, en el instante en que les convenga, te ofrecerán a otros sin escrúpulos. Por eso él optó por asumir que, si le tocaba padecer, no sería por un amor irracional ni por una fe ingenua, sino por una táctica deliberada. Ese pasaje de su vida siempre me estremeció. Imaginen a alguien que dedica su existencia al servicio solo para perderlo todo de golpe, la mayoría colapsaría. Sin embargo, él convirtió ese sufrimiento en sabiduría. La lección no consiste en desconfiar de todo el mundo, sino en valorar el peso de la confianza y comprender la naturaleza de la lealtad. Su fortaleza interior le permitió analizar la experiencia y extraer enseñanzas que luego cimentaron sus obras imperecederas. Quizá parezca un enfoque excesivamente pragmático de las relaciones humanas, pero es posible, siguiendo a Maquiavelo, forjar lazos consistentes que vayan más allá del simple interés. Según él, ninguna traición surge de la nada, siempre nace de un pensamiento alimentado por la confianza, esa misma que brota de las pasiones. No obstante, Maquiavelo descubrió algo más frío y esencial: la fidelidad se mantiene mientras resulte ventajosa, y cuando su precio se eleva demasiado, se abandona sin remordimientos. Las emociones no evitan la traición, la ocultan, impidiendo percibir sus señales. Por eso él rechazó seguir ciego ante la realidad. Su punto de inflexión no fue un arrebato de ira, sino una claridad implacable. Escribió su texto fundamental no movido por el rencor, sino por la lucidez de quien describe con precisión el verdadero engranaje del poder y la fragilidad de espíritu que impide reconocerlo. Aunque presumas de sensibilidad emocional, el auténtico ingenio estratégico, según Maquiavelo, trasciende la mera intuición. Consiste en experimentar con intensidad y, pese a ello, actuar con serenidad imperturbible. Según su planteamiento, no se trata de convertirse en un autómata sin sentimientos, sino de fusionar la percepción profunda con un razonamiento lúcido. Es como adoptar el papel de poeta y analista al mismo tiempo,
captar toda la paleta de vivencias humanas, desentrañar deseos, temores y motivaciones ajenas, y, a la vez, basar las decisiones en criterios racionales y proyecciones duraderas. Si te interesa el pensamiento estratégico, las claves del poder y la mente humana como campo de batalla, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que vas a aprender acá, no se olvida. Este enfoque resulta sumamente exigente, pero es precisamente esa unión de sensibilidad y cálculo lo que distingue a los individuos verdaderamente sabios y vigorosos. En la actualidad, aprender a coordinar intuición y reflexión interna es fundamental, sin necesidad de involucrarse en tramas políticas o cortesanas. La auténtica metamorfosis no nace de frases inspiradoras, sino de los aprendizajes que deja el sufrimiento acumulado. Las heridas generadas por engaños y abandonos aportan información crucial y actúan como un campo riguroso de entrenamiento emocional. Cada desengaño revela quién abusó de la confianza, quién tejió redes de mentira o se desvaneció cuando dejó de hallar provecho. La vergüenza, la ira y la confusión no son simples cicatrices, representan herramientas para forjar una fortaleza interior inquebrantable. Las aspiraciones no expresadas y las exigencias desproporcionadas se convierten en rehenes emocionales en manos ajenas. Maquiavelo, experto en desentrañar la naturaleza humana, no ahogó su dolor, lo diseccionó, lo examinó con meticulosidad hasta entender su funcionamiento. Con fría precisión, analizó el comportamiento de los demás como un naturalista que estudia una especie rara. Reconfiguró sus impulsos y respuestas automáticas, transformando el corazón hecho trizas no en un pozo de rencor sin fin, sino en un sistema de detección, un radar interno de mentiras. Ahora, cuando alguien sonríe con excesiva prontitud, prodiga halagos sin medida o asiente de inmediato, en lugar de generar cercanía surge una alerta glacial. Al extraer enseñanzas del sufrimiento, se evitan caer repetidamente en las mismas trampas insidiosas. Resulta curioso que muchas veces deseemos huir del malestar, silenciarlo u olvidarlo, en lugar de detenernos a reflexionar sobre la lección que encierra, qué patrón de conducta nos llevó hasta ahí. Recuerdo que hace tiempo confié en quien hablaba con voz melosa pero albergaba intenciones amargas. La pérdida fue dolorosa, pero más intensa fue la herida causada por mi propia ingenuidad. Solo cuando dejé de compadecerme y empecé a reconocer las señales de alerta que había ignorado, comprendí la exactitud de Maquiavelo, mi esperanza en lo mejor me había cegado. Desde entonces, cualquier gesto de cortesía desmedida o un asentimiento precipitado despiertan en mi cautela, no ternura. No se trata de cinismo, sino de una enseñanza aprendida a un alto precio. Hoy, ese bagaje doloroso es una coraza impenetrable en lugar de un manantial incesante de sufrimiento. ¿Cómo dar los primeros pasos para reprogramar nuestros instintos sin sucumbir al peso de lo vivido? Eludir el mundo bajo una cáscara estéril no genera protección contra la manipulación emocional, la verdadera inmunidad surge del enfrentamiento consciente. Maquiavelo no se confinó para escapar de los peligros de su época, al contrario, permaneció cerca del poder y de sus inseparables compañeros, la corrupción, las intrigas y el engaño. Pero en lugar de absorber aquel ambiente tóxico como una esponja, lo analizó con precisión quirúrgica, adoptando la mirada desapasionada de un investigador. Así, entrenó su mente para no reaccionar por impulso, sino para observar con ecuanimidad, para no quebrarse ante la presión, sino para registrar cada matiz con minuciosidad en su memoria, manteniéndose inmutable como una roca mientras quienes le rodeaban desbordaban sus emociones. Con el tiempo, las emociones dejaron de decidir por él, no desaparecieron, sino que se transformaron en señales, en un nivel añadido de información, y dejaron de ejercer de timón sobre sus actos. Este método no implica apatía ni indiferencia, sino auténtica soberanía emocional, la capacidad de sentir toda la gama de sensaciones sin quedar sometido a ellas. Aunque este camino exige valor, pues resultaría más sencillo cerrar los ojos ante verdades incómodas o eludir a quienes provocan malestar, Maquiavelo nos invita a enfrentar esa incomodidad no con pasiones, sino con atención consciente. Recuerdo unas negociaciones especialmente tensas en las que la parte contraria buscó deliberadamente desestabilizarnos con ataques personales y provocaciones.
Cuando mis colegas elevaron la voz y se dejaron llevar por el fervor, yo me apoyé en las enseñanzas del florentino. Me obligué a tomar distancia y a escudriñar su estrategia como si fuera una partida de ajedrez. Así identifiqué grietas en su táctica y la inseguridad que ocultaban tras su agresividad. Cuando me tocó hablar, mantuve la calma y me ceñí a lo esencial, lo cual los dejó perplejos. No obtuvimos todo lo que esperábamos, pero tampoco salimos derrotados, pues no sucumbimos al chantaje emocional. ¿Es posible contemplar la tormenta desde su epicentro sin dejarse arrastrar? ¿Qué marca el inicio de ese dominio interno tan preciado? En lugar de rehuir las pasiones para hallar sosiego de ermitaño, aquel pensador las afrontó con un fin distinto: adquirir poder genuino sobre circunstancias y personas. Al controlar los impulsos propios, se acaba influyendo en quienes siguen prisioneros de sus reacciones, pues buscan aprobación y temen no ser comprendidos. Bajo presión, se exponen con demasiadas palabras o interrumpen, atemorizados, incluso confiesan sus inseguridades. Aquel método enseña a no actuar por impulsos y, gracias a esa serenidad lograda, se convierte uno en punto de referencia para el entorno. En la dinámica colectiva suele notarse que quien se adelanta al hablar pretende destacar, y quien interrumpe deja al descubierto el temor a pasar inadvertido, quien explica de forma enmarañada carece de convicción, y quien necesita con urgencia ser oído ya afronta una situación de fragilidad. Observa a quien aguarda en silencio, no se inmuta ante provocaciones menores, no se apresura a intervenir ni recurre a explicaciones prolijas. Cuando finalmente se decide a hablar, todo queda en silencio, no por el estruendo de su voz, sino por el peso de cada palabra y la solidez de su presencia. Esa calma firme evoca el liderazgo maquiavélico, una fuerza sosegada que impone respeto. Recuerda aquellas situaciones en que un debate acalorado pierde intensidad ante la compostura de un participante. Su impasibilidad, casi hipnótica, enfría los ánimos, disipa la tensión y conduce la conversación hacia un intercambio más productivo. Al modular el tono, hacer pausas deliberadas y lentificar el ritmo al hablar, se genera un efecto tranquilizador. Lejos de manipular, esto consiste en gestionar el propio estado interno y la atmósfera colectiva. A menudo, quien domina sus reacciones termina ofreciendo un reflejo emocional para los demás, su imperturbabilidad les lleva a cuestionar su propio tono o la urgencia de cerrar la discusión, quedando desconcertados ante esa serenidad distante. Así, sin alzar la voz, el dominio de la situación recae en quien permanece impasible. Y esto recién empieza. Hacé clic en el siguiente video para seguir descubriendo los secretos de Maquiavelo, las mentes brillantes del pasado y las armas mentales del presente. Suscríbete, activa las notificaciones y recordá: el conocimiento es poder, solo si sabes usarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Maquiavelo. La amabilidad y la lealtad pueden convertirse en los errores más implacables. No te valoran por tu auténtica personalidad, sino por lo que obtienen de ti. Mientras no lo adviertas, te convierten en un recurso inagotable. Maquiavelo, con su aguda percepción de la conducta humana, advirtió que si no eres tú quien aprovecha a los demás, serán ellos quienes te utilicen, a menudo sin que te des cuenta hasta que ya es tarde. Bienvenidos a Maquiavelo. Acá vas a descubrir cómo funciona el poder real, desde la psicología de la influencia hasta las estrategias que han movido imperios y manipulado masas. Todo lo que nadie te enseña. Sobre liderazgo, ambición, control emocional y guerra mental, está acá. Prepárate para ver el mundo como realmente es, un juego de inteligencia y no de buenas intenciones. Tus gestos de apoyo en la soledad, tu consuelo ante la incomodidad, tus elogios para reforzar un ego necesitado, tu tiempo dedicado, tus energías y tus bienes rara vez retornan a la par de lo que entregas. Muchos apenas corresponderán, aunque sonrían y te halaguen con vehemencia. Ese espejo maquiavélico revela que, bajo la apariencia de cortesía, suele ocultarse el interés propio y que la búsqueda de beneficios personales prevalece sobre la cooperación desinteresada. Esas interacciones solían ser solo un preámbulo a una exigencia, o la prueba de que la amistad desinteresada caducaba en el instante en que se agotaban mis recursos, ya fuera mi tiempo, mi atención o mi apoyo.
No se trata de un ejercicio de cinismo, sino de la claridad con que Maquiavelo examinó la mecánica de las relaciones humanas, no el exterior, sino lo que ocurre tras bambalinas. ¿Cómo percibir esa trama oculta antes de quedar atrapado? ¿Y si sus ideas no fueran una teoría ajena a nuestra rutina, sino la descripción precisa de lo que vivimos a diario? No confundamos su postura con misantropía, él entendía en profundidad las motivaciones que nos impulsan. Su llamado no era colorear la existencia de tinieblas, sino renunciar a la ilusión de un mundo infaliblemente justo donde siempre prevalece el bien. Una vez reveladas las normas reales del juego, podremos actuar con plena conciencia, antes de ser desplazados sin darnos cuenta. Quienes explican demasiado sus razones para ganar aprobación, perdonan con ligereza y ceden su espacio, ofrecen ayuda incondicional y permanecen en ámbitos que no valoran su presencia, terminan convertidos en víctimas. Los exprimen sin piedad, los descartan cuando ya no sirven o buscan un recurso más ventajoso. ¿Por qué ocurre esto? Porque asumen que los demás piensan como ellos: si soy fiel, me corresponderán; si ayudo de corazón, me devolverán el favor; si me mantengo cerca en los momentos difíciles, me lo reconocerán. La verdad impopular desvelada por Maquiavelo es otra: la gente refleja aquello que le resulta útil en cada momento, y si aprovecha de ti es porque le conviene. Los sucesos se repiten hasta que uno impone un límite rotundo. De ello hablaba Maquiavelo con implacable precisión: nuestra esencia humana no cambia y su principal motor es el interés propio. Lo viví al ofrecer mi ayuda una y otra vez, esperando al menos un gesto de gratitud y recibiendo solo más demandas. Era como intentar llenar un barril sin fondo. El pensador florentino no sugiere albergar rencor, sino valorar con realismo el equilibrio entre lo que se entrega y lo que se obtiene. ¿Significa esto que debemos adoptar la frialdad de esos personajes, o existe la posibilidad de mantener la calidez sin convertirnos en víctimas constantes? Maquiavelo comprendió algo fundamental que lo distingue de quienes lo siguieron: la fortaleza no brota del derroche indiscriminado. Surge al decidir con criterio a quién, cuándo y en qué grado ceder nuestros recursos. Conviene tratar el tiempo, la atención y la energía como una moneda preciosa. Los demás ya aplican este principio, aunque no lo adviertas, pues la ilusión de la generosidad universal engaña. La realidad es que, en cuanto alguien detecta lo sencillo que resulta obtener tu lealtad incondicional, tu indulgencia sin cambiar su conducta y tu energía sin coste alguno, lo aprovechará. No por maldad, sino porque la comodidad, la facilidad y el acceso inmediato resultan irresistibles. Y tú serás su opción predilecta, salvo que empieces a administrar con criterio lo que ofreces. Actuar según los mismos principios que emplean otros puede resultar provocador. Sin embargo, Maquiavelo no alude a la manipulación maliciosa, sino a una interacción calculada. Invita a apreciar lo que ofrecemos y a evitar derrocharlo sin mesura. Recuerdo etapas en las que mi tiempo y mis consejos se consideraban eternos. Cuando empecé a regular mi disponibilidad, cambió la actitud ajena, valoraron aquello que dejó de ser inagotable. La enseñanza consiste en gobernar la propia vida con inteligencia, no en fungir como donante pasivo. ¿De qué modo adquirir este control sin caer en el recelo permanente? Nos enseñaron que aprovecharse de los demás es reprochable, pero nadie advirtió que todos lo hacen en mayor o menor medida, consciente o inadvertidamente, buscando beneficio propio o compartido. Si cedemos ilimitadamente, acabamos exhaustos y, tarde o temprano, sustituibles por alguien más accesible. En cambio, al definir con claridad lo que los demás esperan de nosotros, al establecer cómo y cuándo acceder a ello, y al interrumpir la relación cuando cesa la reciprocidad, dejamos de ser objeto de uso y pasamos a actuar con propósito. Así, preservamos nuestra integridad y recursos, tal como aconsejaría Maquiavelo. Si Maquiavelo viviera hoy, quizá advertiría: no te conviertas en un idealista ingenuo donde predominan los inversionistas pragmáticos. A menudo veo cómo personas repletas de talento malgastan su fuerza en quienes no valoran su esfuerzo, para después preguntarse por qué su vida no prospera. Maquiavelo sugería tomar el timón, erigirse en patrón de la propia nave y no quedar a la deriva en el mar de intereses ajenos. ¿Y qué ocurre si ya estás atrapado en ese tipo de vínculo?
¿Cómo diferenciar a quienes realmente requieren apoyo de quienes se nutren de tu generosidad? No descubres de golpe que te están aprovechando, es un proceso gradual, casi imperceptible, salpicado de sonrisas amables, gracias de compromiso y explicaciones convincentes. Cuando te percatas del desgaste interior, ya has pagado un precio muy elevado. Por eso Maquiavelo no aceptaba la traición con pasividad. Aprendió a reconocer en etapas tempranas las señales más leves de la tormenta que se avecina. En un entorno muy parecido al nuestro, solo aquellos con un instinto fino evitan ser utilizados, detectan cuando comienza el juego oculto. Puede que no los hayas visto durante un buen rato, pero en el instante en que buscan un consejo prudente, un sostén emocional o simplemente un ventanal para vaciar sus frustraciones, aparecen de inmediato. No se interesan por tus logros ni por tus preocupaciones, jamás preguntan cómo te encuentras. Para ellos no eres persona ni confidente, eres un recurso confiable, siempre dispuesto. ¿Y cuándo dejas de servir? Cuando tu aporte se agota o decides dejar de ceder, esa persona se desvanece de tu entorno sin advertencia. Maquiavelo evoca la figura de un cortesano capaz de percibir los menores matices en el ánimo del príncipe, no es paranoia, sino una cautela esencial. Con frecuencia ignoramos esas señales, atribuyéndolas al azar o a un mal día ajeno, y luego nos arrepentimos al enfrentar resultados adversos. El autor sostiene que la intuición cobra fuerza al apoyarse en una observación constante. La detección de indicios apenas perceptibles ayuda a esquivar manipulaciones. De igual modo, un rechazo asertivo no resquebraja los vínculos, en realidad, afianza la autonomía individual. Existen personas que reclaman tu atención permanente, exigen respuestas inmediatas y consumen tu tiempo como si fuese un servicio sin coste. Al marcar distancias y preservar tu energía, ellas no cuestionan su propio papel, en cambio, se sienten ofendidas y te tachan de egoísta. La razón es sencilla. Nunca forjaron una relación auténtica contigo, sino con las ventajas que les brindabas. Al cortar ese flujo, pareces haber incumplido un pacto tácito. Maquiavelo denominaría esa conexión parasitaria, erigida sobre un interés unilateral antes que en la lealtad recíproca. Si te interesa el pensamiento estratégico, las claves del poder y la mente humana como campo de batalla, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que vas a aprender acá, no se olvida. Al asumir que el mundo te debe favores, planteas que reclamas un tiempo para ti y te opones a sus exigencias. Dejas de esforzarte en exceso para complacerlos y renuncias a sacrificar tus propias metas. Entonces surge el reproche, te has vuelto tan frío y distante, pensé que te importaba. No es un comentario constructivo, sino chantaje emocional disfrazado. En el momento en que dejas de ser tan útil o tan cómodo, buscan que sientas culpa por proteger tu espacio. Existe un principio sencillo avalado por la experiencia: quienes solo demandan tu atención temen tus límites, mientras las personas verdaderamente maduras los respetan. Así, las fronteras personales dejan de ser muros rígidos y se convierten en señales que indican cómo los demás deben tratarte. Recuerdo lo duro que fue negar una petición cuando todavía ansiaba aprobación. Al lograrlo, en lugar de remordimiento, sentí alivio y dignidad. Ocasionalmente, un familiar cercano o un amigo de siempre aprovecha tu disposición como refugio constante. Cuando tropiezan, prestas tu hombro, si se quejan de la vida, los escuchas y ofreces consejos. Pero, pese a tu apoyo incondicional, repiten los mismos errores y agotan tu energía con lamentos interminables, porque en verdad no buscan un intercambio equilibrado. Hay quienes no buscan transformarse sino que otros los sostengan. Mientras ellos navegan con comodidad, se aferran a que alguien resuelva sus inconvenientes. Jamás se verán en la necesidad de erguirse por sí mismos o asumir su autonomía. Las expresiones de admiración surgen únicamente tras tus renuncias, tu tiempo más preciado, tus proyectos meditados, tus fronteras personales e incluso tu paz interior. Entonces reciben aplausos, pero no por tu esencia, sino por tu inclinación a ofrecerlo todo para su bienestar. Esto no es afecto genuino, es un culto a la conveniencia. Así se imponen los oportunistas sobre las personas empáticas con una correa corta. Al comprender esta realidad,
Cualquier demora prolonga la desilusión y el desgaste. Colaborar con quien rehúye su propio empoderamiento extiende tanto su desventura como tu agobio. Canalizar energías hacia relaciones basadas en el dar y recibir resulta más saludable. Alejarse de quienes únicamente buscan su propio confort no anula la empatía, sino que preserva el respeto mutuo. En ese oscuro territorio de las relaciones humanas, no es necesario convertirse en un manipulador despiadado, en ese monstruo que tanto detestas. Tampoco tienes que vestirte de crueldad o cinismo. Basta con ejecutar una maniobra decisiva, dejar atrás el papel de víctima explotada de modo sistemático y adoptar una actitud estratégica y consciente, siempre orientada a preservar tu integridad y tu desarrollo personal. Es posible que durante mucho tiempo hayas permanecido a la defensiva, protegiendo tu sensibilidad y aferrándote a los restos de tu tranquilidad con la ilusión de que los demás reconozcan tu generosidad. Sin embargo, Nicolás Maquiavelo, experto en intrigas y en la naturaleza humana, nunca se limitó a esperar pasivamente, supo influir en las personas y las circunstancias en beneficio propio, sin que se le señalara como malévolo o traicionero. Ese cambio de perspectiva, pasar de ser un recurso siempre disponible a convertirte en el arquitecto de tu propio camino, implica dejar de ser un objetivo de las tácticas ajenas y empezar a dirigir tu propia historia. Mi experiencia confirma que al definir con claridad tus propósitos y establecer límites firmes recuperas energía, confianza y, sobre todo, el respeto hacia ti mismo. ¿Realmente sostenía Maquiavelo que era lícito aprovecharse de los demás, o tal vez en sus palabras subyacía un mecanismo de defensa más profundo? Hay que reconocer, aunque resulte incómodo, que muchos de los vínculos que establecemos no descansan en la pura generosidad ni en el intercambio equilibrado. Más bien se trata de pactos disimulados, donde cada parte persigue objetivos, a veces casi imperceptibles. Tú ofreces tu tiempo y recibes a cambio un fugaz respiro de tus problemas. Brindas lealtad y obtienes la ilusión de comodidad. Proporcionas un refugio emocional y ellos responden con vacilaciones y caprichos. Cuanto más armonioso parezca este trato, más sencillo es ignorar el desequilibrio subyacente que, con el tiempo, resulta dañino. Un observador perspicaz plantearía dos cuestiones esenciales sobre cualquier relación: ¿qué espera realmente la otra persona y qué gano yo? Si la valoración revela que el balance favorece demasiado al otro, lo más sensato es distanciarse sin excesos ni reproches. Mantenerse voluntariamente en un intercambio desigual no es un acto heroico, sino una senda que conduce al desgaste. Muchos insisten en ceder porque piensan que es lo correcto, porque arrastran antiguos sentimientos de deuda o porque no conciben otra forma de actuar. Al principio, esta actitud puede parecer noble, incluso admirable, hasta que el cansancio acaba imponiéndose. Maquiavelo no confiaba en el altruismo puro, aceptaba solo una generosidad planificada y estratégica. Se preguntaba, ¿qué enriquece esta acción en la vida? ¿Qué valor aporta? ¿Qué implicaciones materiales y emocionales conlleva? ¿Fomentará el progreso ajeno o provocará dependencia indefinida? Cuando algo no se ajustaba a sus metas a largo plazo, simplemente lo descartaba. Lejos de reflejar insensibilidad, su postura evidenciaba la claridad con que comprendía las leyes de la existencia. Al convertir los recursos en un verdadero activo estratégico, el remordimiento queda de lado y solo se reconocen los resultados de las decisiones. Esta concepción no es un gesto cínico, sino una forma elevada de pragmatismo dirigida a la autoconservación y al crecimiento. Durante años me guié por la idea de actuar sin esperar nada a cambio y dejarlo todo en el aire, hasta comprobar que mis buenos gestos habían devenido en un pantano que absorbía mi energía y mis aspiraciones. Valorar lo entregado y lo recibido facilitó el establecimiento de vínculos más equilibrados y auténticos, sin exigir retribuciones por cada favor ni desconfiar de la bondad humana. Surgió así un intercambio genuino en lugar de un desequilibrio perjudicial. La existencia de cordones intelectuales y emocionales alrededor del tiempo y la energía actúa, en última instancia, como un mecanismo eficaz de protección. Y esto recién empieza. Haz clic en el siguiente video para seguir descubriendo los secretos de Maquiavelo, las mentes brillantes del pasado y las armas mentales del presente. Suscríbete, activa las notificaciones y recordá. El conocimiento es poder, solo si sabes usarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Maquiavelo. Te infravaloran,
te interrumpen como si no existieras y vulneran tus límites una y otra vez. No ocurre por debilidad, sino porque transmites inocuidad, transparencia y previsibilidad, resultas demasiado cómodo para quienes te rodean. Sin embargo, existe una vía para que te consideren de verdad, una doctrina antaño tildada de fría, pero de impacto innegable. Se basa en las ideas de Maquiavelo y propone convertir tu presencia en algo imposible de ignorar. Bienvenidos a Maquiavelo. Acá vas a descubrir cómo funciona el poder real, desde la psicología de la influencia hasta las estrategias que han movido imperios y manipulado masas. Todo lo que nadie te enseña. Sobre liderazgo, ambición, control emocional y guerra mental, está acá. Prepárate para ver el mundo como realmente es, un juego de inteligencia y no de buenas intenciones. A menudo subestiman a quien descubre sus cartas al instante y deja ver sus emociones sin provocar al menos un hálito de cautela. Agradar sin generar cierto recelo equivale a mantenerse invisible. El verdadero temor no se dirige al bien, sino al secreto que lo sustenta. Desde la infancia nos enseñan a lucir una sonrisa amable y a mostrar simpatía, pero esas cualidades, lejos de inspirar respeto, suelen usarse en beneficio ajeno. Lo predecible se controla con facilidad, por eso resulta esencial adoptar un aire impenetrable. Maquiavelo no propone desaliento, sino realismo. Quien no despierta al menos un atisbo de respeto corre el riesgo de quedar desprotegido. No se trata de cultivar la crueldad, sino de volverse un enigma. En un entorno saturado de voces, el silencio llama la atención, no buscan un chiste, sino desentrañar lo que no puedes nombrar. Así, quienes te rodean actúan movidos por la precaución, no por simple curiosidad. Si no representas un peligro, te convierten en un instrumento. Por eso muchos pasan por alto tu valor hasta que advierten tu ausencia. Solo cuando él guardaba silencio descubrían cuántos individuos respetaban sus límites. Al mantener la distancia, demostraba su dominio de una estrategia sutil, mientras ellos optaban por la confrontación. Confiaban en que siempre ofrecería explicaciones, pediría perdón o cedería, y nunca elevaría el conflicto. Pero en el instante en que alguien entendía su renuencia a la disputa, lo atacaba primero y se imponía. Maquiavelo observó este comportamiento en la arena política y también se manifiesta en las relaciones personales, el entorno profesional e incluso en la dinámica familiar. La gente no teme a quienes parecen inocuos, sino a los que resultan imprevisibles, saben que la empatía frena más que el orgullo. Sin embargo, cuando alguien se convierte en una amenaza silenciosa, surge la inquietud. Se repiensa cada palabra, se calibra el tono, se prepara con mayor cuidado. Ahora, esa persona no solo ladra, puede morder. El verdadero respeto no proviene de la transparencia total, sino de convertirse en un enigma sin ahuyentar a quienes importan. El peso del silencio reside en su poder de provocar reacciones, hace temblar, exige explicaciones, incita a la persecución o motiva la reflexión. Cada vez que alguien impone firmeza, lo consideran inofensable, al menor titubeo, lo señalan como peligroso. Y peligroso no significa desquiciado, sino impenetrable. Maquiavelo comprendió que si los demás anticipan nuestras emociones, moldearán nuestro destino según sus propios intereses. En lugar de buscar la aprobación constante, resulta más efectivo infundir respeto a través del silencio, con coherencia, discreción y la determinación de no exponerse sin razón. El que irrumpe con una sonrisa desaparece pronto, el que llega sin palabras innecesarias se convierte en presencia. Y esa presencia perdura más allá de cualquier voz. Si te interesa el pensamiento estratégico, las claves del poder y la mente humana como campo de batalla, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que vas a aprender acá, no se olvida. Has desenvainado tu espada si aún no has triunfado con la percepción, porque en el plano tangible no importa quién eres, sino aquello que creen capaz de hacer. No es indispensable representar un peligro genuino, basta con aparentar amenaza. ¿Cómo lograrlo sin pronunciar palabra? Gestionando tu presencia, tu energía y tu silencio. Cada espacio se rige por una pauta, temen lo desconocido y veneran aquello que les infunde temor. El primer principio que
Maquiavelo situaría en primer lugar es no mostrar jamás todas tus cartas. Los más estridentes exponen sus anhelos, dudas, estrategias y puntos emocionales, hablan y ostentan. Cuanto más revelen, más sencillo resulta mapear sus flancos débiles. El sabio italiano abogaba no por la transparencia, sino por la discreción. Quien revela sus intenciones puede ser desplazado, quien las oculta, impone incertidumbre. Conviene hablar menos, reaccionar con mesura y envolver tus propósitos en una tenue cortina, no para despistar, sino para moldear cómo te interpretan. En un entorno donde todos buscan relucir, el misterio se convierte en magnetismo. Este no es un simple ardid, sino una ley básica del poder. En cualquier grupo laboral o de amistad, quien comparte cada iniciativa, cada detalle personal o cada sentimiento queda pronto sujeto a chismes, intrigas o, en el mejor de los casos, pierde autoridad. Su discurso carece de peso y su previsibilidad lo hace manejable, mas no digno de estima. En cambio, quien resguarda sus verdaderas metas y mantiene su próximo movimiento en la penumbra despierta interés y cierto recelo. Sus intervenciones breves se examinan con lupa y su silencio adquiere significado. A menudo he comprobado que, en negociaciones, quienes no apresuran sus cartas, escuchan con atención y dejan incierto su destino final, resultan los más influyentes. Al mantener ocultas tus verdaderas intenciones obtienes una posición de ventaja. Esa imprevisibilidad fuerza a quienes te rodean a actuar con más cautela y a ceder en sus demandas. Pero, ¿no existe el peligro de aislarse al proyectar siempre esa imagen de consejero invisible? La transparencia, al fin y al cabo, es la base de la confianza. Un principio fundamental dice que no debes defenderte ni justificarte de inmediato. Nada debilita más una fachada sólida que una reacción impulsiva. Si respondes explicando cada crítica, admites un punto vulnerable. Y si alegas motivos para tu silencio al ser acusado de frialdad, demuestras que te afecta. Cada aclaración señala que quien te ataca conserva cierto poder sobre ti. Quien domina el arte de la estrategia escucha con calma, ofrece un gesto neutral y responde apenas con un breve asentimiento. Esa ausencia de agitación desconcierta al agresor y le hace dudar de si ha logrado herirte. Al no brindar una reacción emocional, le niegas el terreno para prolongar su ataque. Por eso, ante cualquier reproche, basta con un gesto sereno y una escueta confirmación de que lo has oído, sin entrar en detalles. Esa actitud mínima desarma al interlocutor y, con suerte, lo llevará a reconsiderar su postura. La mezcla deliberada de señales contradictorias es una técnica que Maquiavelo sin duda apreciaría. La idea es ser impredecible. Las personas no temen a lo comprensible, sino a lo que rompe los estereotipos habituales. Hoy puedes elogiar a un aliado y poco después pensar en reemplazarlo. Durante una conversación, puedes sonreír radiantemente y luego silenciar al interlocutor con una mirada. Tras mostrar una amabilidad repentina, desapareces de repente sin dar explicaciones. Esta volatilidad crea inestabilidad emocional en los demás, lo que finalmente conduce a la sumisión psicológica. No tiene sentido la crueldad, basta con sembrar la confusión para que las personas se comporten con extrema cortesía, no quieren experimentar una versión de ti que no hayan conocido antes. Lo que los modernos llaman misterio, para Maquiavelo es una astuta ilusión de gestión de la percepción. La psique busca la estabilidad y la previsibilidad. Si una persona es constantemente benévola o estricta, nos adaptamos rápidamente y sabemos qué esperar. Pero cuando su comportamiento se convierte en un caleidoscopio de estados de ánimo, cada palabra y gesto se convierte en objeto de un análisis minucioso en un intento por desentrañar la verdadera intención. Recuerdo a un gerente que en un momento exigía una ejecución impecable de las tareas, y poco después, inesperadamente, ofrecía apoyo y exclamaba palabras cálidas. Esta inconstancia mantenía a todos en vilo, y nadie se permitía bajar la guardia ni tomar sus responsabilidades a la ligera. La imprevisibilidad del jefe no implica una ostentosa insinceridad, sino que da testimonio de la naturaleza multifacética de su carácter. No permite que otros te obliguen a encajar en una imagen predefinida. Gracias a esto, las personas se ven obligadas a tratarte con cautela y respeto,
pues no quieren encontrarse con esa faceta tuya que les resulta inusual y que puede resultar alarmante. Solo es importante no excederse con el misterio, para que no se convierta en mala educación ni en hipocresía. Después de todo, hay una delgada línea más allá de la cual la sorpresa deja de atraer a quienes valoran tu opinión. La capacidad de permanecer imperturbable en medio del caos es una habilidad realmente poderosa. Cuando corren rumores, guarda silencio, un leve pestañeo te basta entre los gritos, en el punto álgido del pánico, hablas con calma y seguridad, respondes a los ataques de ira con una sonrisa apenas perceptible. Así es como demuestras, no te dejan vencer. Y si no te mueves, queda claro que debes ser precavido en el momento en que decides actuar. Al permanecer inmóvil, demuestras tu negativa a escalar la situación y te conviertes en un punto de apoyo confiable o en una amenaza tácita para quienes han perdido el control. Al final de cualquier discusión, el impacto es mucho mayor cuando se dice una palabra concisa que con varios discursos defensivos en el calor del momento. Cuantas menos palabras, mayor es su peso. Y si nadie puede predecir tu respuesta, quienes te rodean comienzan a regular su comportamiento incluso antes de que pronuncies una sola sílaba. Este es el nivel más alto de maestría psicológica. La verdadera calma en medio de una tormenta de emociones te permite destacar y adoptar una postura firme. En cualquier situación tensa, quien se resiste a la histeria colectiva, habla con calma y precisión o simplemente observa con el rostro imperturbable, atrae la atención y despierta un respeto teñido de cautela. Recuerdo unas negociaciones en las que un bando intentaba imponerse a gritos y amenazas. Frente a ellos, un único interlocutor permaneció prácticamente en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando el torrente de acusaciones se agotó, formuló una o dos preguntas breves y precisas que resultaron demoledoras. El resultado fue inevitable, la furia ostentosa de sus adversarios se desmoronó como un castillo de naipes. No participó de su espectáculo emocional, sino que se elevó por encima de él. Aquella serenidad no era simple pasividad, sino la manifestación de una fuerza interior capaz de desconcertar y fascinar al mismo tiempo, induciendo a otros a adoptar, sin darse cuenta, su propio ritmo. Puede parecer una estrategia fría o manipuladora en un mundo que anhela autenticidad. ¿Cómo proteger los propios intereses sin convertirse en un ermitaño afectivo o en un tirano a ojos de quienes nos importan? La sola mención de amenaza suele evocar imágenes de violencia abierta y sometimiento, pero Nicolás Maquiavelo, perspicaz estudioso de la naturaleza humana y los mecanismos del poder, descubrió un recurso más sutil y eficaz, la influencia ejercida a partir de la presencia. En cualquier reunión, las personas que suscitan mayor admiración o incluso temor son, a menudo, aquellas que aparentan intervenir lo menos posible, pues cada uno de sus gestos es observado con atención. Cuando el afecto no logra armonizar con la convivencia, ello no justifica la crueldad, más bien, pone de manifiesto un reconocimiento pragmático de que el temor o, mejor dicho, un respeto profundo cercano al recelo induce a los demás a valorar el silencio y medir las posibilidades no expresadas. No hace falta golpear primero ni emplear la violencia de ningún tipo. El verdadero arte reside en cultivar una confianza inquebrantable en quienes te rodean. La convicción de que uno podría reaccionar si se siente provocado genera mucho más impacto que cualquier discurso o argumento elaborado. Aquellos que parecen completamente inofensivos acaban invitando, casi sin querer, al desprecio y al atropello. Machiavelli intuía que no se trata de blandir armas, literal o figurativamente, sino de proyectar un aura. Imaginen a un negociador experto que, en medio de exigencias y arrebatos emocionales, permanece inexpresivo. Su mirada firme y su silencio, lejos de ser vacíos, rebosan de potencial latente, un caudal de poder implícito que todos perciben sin necesidad de palabras. He visto esta dinámica en entornos corporativos de alta tensión. Un líder parco en palabras y tranquilo en el tono suele ganar más respeto auténtico que quien impone su voluntad con órdenes estridentes. La clave radica no en lo que se hace abiertamente, sino en aquello que los demás creen que podrías hacer. Esa percepción es la moneda más valiosa de la influencia, un escudo más poderoso que cualquier arremetida directa. Cuando alguien no teme perder el vínculo con otro, se siente con derecho a interrumpirlo,
a reclamar su tiempo sin reservas. En cambio, el que conserva ese halo de firmeza en el silencio enseña, sin proferir amenazas, que cuenta con recursos imaginarios capaces de frenar cualquier desafuero. Reclamar un favor sin razonar la mutua cooperación y demandar explicaciones extensas por cada paso sucede porque la presencia ajena carece de peso aparente, se le considera confiable, predecible, siempre amable y dispuesta. En el mundo pragmático y despiadado que describió Maquiavelo, esas no son virtudes, sino grietas que invitan a la prueba y al abuso. ¿Qué forma adopta este poder sigiloso? No rueda de cañón, ni clamor estridente, ni terrible vaticinio, se encarna en el silencio profundo tras una ofensa, en la calma imperturbable frente a la tormenta, en la inquietante incertidumbre desprovista de gestos evidentes, en la desaparición súbita que deja un hueco tangible. Ese es el miedo maquiavélico, la palanca de la dominación, quien lo ejerce deja de ser un sujeto y se convierte en efecto. Al vivir esa fría distancia, esa retirada calculada y esa negativa a suplicar, quienes la padecen asocian el mutismo con un cambio radical en su universo interno. Sin respuestas, la mente se agita buscando significados. Cuando la presencia se esfuma, el vacío se revela como espejo de la dependencia a la aprobación tácita. Ya no saben cómo medir su posición. En esa arena de confrontación psicológica no hacen falta legiones, el arma letal es el silencio, la separación estratégica y el vértigo de lo imprevisible, pues al ignorarse el siguiente movimiento, se cede terreno sin pronunciar una sola palabra. Ya sea que retrocedan discretamente o intensifiquen intrigantemente sus esfuerzos para recuperar el favor, ambos desenlaces, como señalaría Maquiavelo, responden a los designios del observador astuto. Este método de provocación resulta demoledor, pues explota la necesidad humana de aprobación social y certidumbre. Cuando alguien que solía ofrecer apoyo constante y reconocimiento se vuelve inasible o distante, surge un vacío inesperado. He presenciado esta dinámica en el ámbito profesional y en lo personal. Imaginemos a una persona que constantemente mostraba disposición, perdonaba ofensas y atendía cada solicitud sin demora. Si de pronto modera su accesibilidad, retrasa respuestas rutinarias o opta por el silencio ante provocaciones, se produce un cambio profundo. Quienes confiaban en su previsibilidad pierden estabilidad y acaban cuestionando sus propias decisiones. Esa sacudida interna, esa revisión de uno mismo provocada por la alteración deliberada del comportamiento ajeno, constituye la ventaja psicológica que describió Maquiavelo. No se trata de manipular por vanidad, sino de reivindicar la propia dignidad y reclamar el respeto que antes escaseaba. En la interpretación de Maquiavelo, la imagen del perro doméstico se opone a la figura del lobo, cuya fuerza interior se extiende con una velocidad asombrosa. Muchos conocen la amarga sensación de indefensión, son leales incluso cuando son traicionados, muestran buena voluntad a pesar del ridículo, permanecen obedientes incluso cuando son completamente ignorados. Bajo la sumisión externa se esconde el deseo de mostrar la naturaleza del lobo. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que el verdadero lobo no desperdicia energía ladrando, observa, evalúa la situación y, permaneciendo inmóvil, se prepara para un paso decisivo. Cuando finalmente se mueve, el entorno rara vez está preparado para su aparición. Este arquetipo refleja el deseo de autocontrol y el uso estratégico de los recursos, más que la conquista agresiva. La verdadera fuerza reside en la capacidad de permanecer en silencio y permitir que la propia presencia inspire respeto, sin proclamas ni explicaciones insistentes. Quienes recalibran su comportamiento dejan de responder implacablemente a cada petición o de llenar los silencios con palabras. En cambio, aprenden a observar más, a hablar con mayor concisión y, por lo tanto, a cambiar la atmósfera que los rodea. Este enfoque demuestra la inherente intensidad de la presencia que vale la pena intentar alcanzar. Y esto recién empieza. Haz clic en el siguiente video para seguir descubriendo los secretos de Maquiavelo, las mentes brillantes del pasado y las armas mentales del presente. Suscríbete, activa las notificaciones y recordá. Asterisco asterisco el conocimiento es poder, solo si sabes usarlo, asterisco asterisco. Nos vemos en el próximo episodio de Maquiavelo.
A veces esbozan una sonrisa mientras, en su fuero interno, miden el tiempo que falta para tu tropiezo. Te estrechan la mano, escuchan tus secretos y asienten con compasión, pero aguardan el instante en que cedas. No se trata necesariamente de malicia, sino de un rasgo humano, en un entorno donde aparentar fortaleza vale más que la honestidad, la traición viste ropajes de camaradería. Al mostrar tu herida, envías la señal de que estás a merced de un remate. Bienvenidos a Maquiavelo. Acá vas a descubrir cómo funciona el poder real, desde la psicología de la influencia hasta las estrategias que han movido imperios y manipulado masas. Todo lo que nadie te enseña. Sobre liderazgo, ambición, control emocional y guerra mental, está acá. Prepárate para ver el mundo como realmente es, un juego de inteligencia y no de buenas intenciones. Maquiavelo comprendió que no prevalece quien posee más poder, sino quien convence al mundo de su invulnerabilidad. Puedes sentirte quebrado y respirar con dificultad, pero mientras ocultes tu flaqueza, seguirás siendo inalcanzable. Todo cambia cuando permites que vean tu armadura resquebrajarse, pues los ataques surgen no de la verdadera debilidad, sino de su apariencia. Persiguen la imagen, no la realidad. La fragilidad a la vista es una invitación, la ilusión de impotencia, un reclamo para los depredadores. Si aspiras a conservar tu integridad en un mundo que golpea sin aviso, recuerda, no dejes que tu sangre sea vista por quienes esperan soltarse de la cadena. Aunque mueras en tu interior y tu universo se desplome, debes erigir un bastión. No para complacer al entorno, sino porque éste no perdona a los vencidos, ignora tu dolor y solo observa tu semblante. Basta un titubeo en la mirada para convertirte en blanco. Aquí comienza la auténtica metamorfosis, entender que cada gesto, cada mirada y cada vocablo configura la leyenda que eriges. Para no ser presa, forja tu propio mito. Existen quienes mantienen vivo el mito de la invulnerabilidad, pero para sostenerlo no basta con aparentar entereza, hace falta encarnar un aura capaz de infundir temor. Hay que desterrar el sufrimiento público, el llanto, las quejas o los desbordes emocionales, tanto en el trato personal como en las redes sociales. Cada muestra de sufrimiento no es solo un pedido de auxilio, sino una señal para quienes se nutren de la debilidad ajena. El mundo no responde a la fragilidad con compasión, sino con reflejos instintivos, como si percibiera el rastro de sangre en el agua. Si permites que se filtren tus grietas interiores, te despedazarán desde fuera. Un pensador del pasado no celebraba al héroe que vocifera su valentía, sino al que padece en silencio. Externamente ceniza y en el fondo acero, así puedes fragmentarte en secreto y, sin embargo, alzarte ante los demás como un monumento inquebrantable. La auténtica fortaleza reside en lo que otros alcanzan a atisbar de ti, no en el dolor que ocultas. Mientras no exhibas tus fisuras y sostengas tu resistencia visible, dejarás de ser un ser frágil para transformarte en un símbolo inaccesible. Cada vez que contienes la tormenta interna, expandes tu influencia, te conviertes en alguien con quien pocos se atreven a medirse. La fuerza no radica en carecer de heridas, sino en no mostrarlas hasta que sea conveniente hacerlo. El mundo solo participa en tu historia como un decorado, no se involucra en tu vulnerabilidad, solo evalúa si eres lo bastante sólido para permanecer en escena. En ese silencio de hierro se fragua la táctica definitiva. Una verdadera amenaza no vocifera, simplemente permanece. El silencio confiere peso a cada afirmación, hablar menos equivale a revelar menos. Cada palabra es como una moneda que entregas a quienes podrían usarla en tu contra. En un entorno donde prevalece la urgencia de exteriorizar emociones, relatar experiencias o buscar explicaciones, quien opta por guardar silencio se torna un enigma, y lo desconocido inspira temor. No tememos a quienes comprendemos, sino a quienes no logramos descifrar, no rehuimos la acción, sino la amenaza potencial que no podemos prever. Aquí surge la auténtica influencia. El mutismo se convierte en un arma sigilosa que no despierta compasión, sino tensión. No contiene súplicas de ayuda, sino un poder capaz de doblegar voluntades. Cuanto más prolongas tu reserva, más intensa se vuelve tu presencia interna. Maquiavelo advertía que quien encubre sus intenciones tras un velo impasible se vuelve inexpugnable.
Al no responder, al esquivar disputas o aclaraciones, te alzas como una fuerza imperturbable. Provocas inquietud porque nadie sabe cuándo, cómo o si golpearás. Paradójicamente, usar menos palabras fortalece tu autoridad. Cada vacío verbal abre espacio a la imaginación ajena y acabas moldeando reacciones extranjeras en lugar de tus propios actos. Creas un clima de presión donde tus adversarios se consumen intentando prever tus próximos pasos. No es cobardía ni desapego, sino la forma suprema de dominio. El silencio es la pausa en la que brota el control. Donde otros hablan, tú te limitas a observar; donde ellos estallan, tú permaneces frío, provocando retroceso. Entre la calma externa y la tormenta interior se alza la prueba más dura: gestionar los propios sentimientos. Son ellos los que te hacen vulnerable, constituyen la trampa en la que caemos sin advertirlo y perdemos el autocontrol. Quienes actúan por impulso resultan predecibles, se ofenden, elevan la voz y se justifican. Las disculpas y el arrepentimiento suelen encadenarse en un ciclo aprovechable por quien pretende manipular. La emoción funciona como una puerta interna; al entreabrirse, deja al descubierto vulnerabilidades que son examinadas meticulosamente. Una vez analizadas, se diseña un escenario en el que se asume que las decisiones provienen del libre albedrío, cuando en realidad obedecen a un plan ajeno. Por eso resulta esencial transformar el cuestionamiento interno; en lugar de preguntarse cómo me siento, conviene indagar qué aporta esa emoción en cada ocasión. Cuando aflora el enojo, lo relevante no es solo manifestarlo, sino comprender la finalidad que oculta. Frente al dolor, no basta con dejarse envolver, mejor interpretar la estrategia que sugiere. En palabras atribuidas a Maquiavelo, el sentimiento es ruido, la estrategia es música. Así, cabe amar sin que el afecto dicte el rumbo y enfrentarse a la desilusión sin ceder a sus impulsos. Una mente gobernada por emociones carece de blindaje y avanza por un terreno minado bajo la falsa certeza de que el entorno mostrará clemencia. Sin embargo, el mundo no perdona; observa cada paso emocional y, al advertir la apertura, convierte a esa persona en un libro legible. La fortaleza debe basarse en el respeto más que en el cariño. El deseo de ser amado genera dependencia, y la dependencia es la brecha por donde se cuela la manipulación. Maquiavelo advirtió que quien erige su poder sobre el afecto entrega su destino al capricho ajeno, pues el cariño cambia; hoy reconforta, mañana es indiferente y, al poco, exige más. En cambio, el respeto se mantiene firme y resulta la verdadera clave del influjo. El vínculo no se sostiene en el afecto, sino en el cálculo. Descansa sobre límites infranqueables. Quienes sienten cariño pueden traicionar al sentirse incómodos. En cambio, quienes admiran perduran aún con la distancia, pues valoran la fortaleza, la constancia y la presencia de quien ejerce ese dominio, temiendo quedar fuera de su órbita. El amor susurra que la cercanía provoca bienestar, mientras el respeto advierte del riesgo de cruzar las fronteras establecidas. En una realidad donde impera el deseo de agradar, de ser comprendido y aceptado, surge la táctica inversa: erigir una postura firme e independiente de las opiniones ajenas. Aunque no despierte admiración o genere rechazo, la utilidad, el estatus y el aura enigmática actúan como anclas, reteniendo a quienes rodean, incluso al percibir una amenaza. Un pensador florentino señalaba que, al optar entre ser venerado o temido, la segunda condición resulta prioritaria. La verdadera cumbre del dominio implica manejar ambas dimensiones; al entrar en un entorno, la presencia desconcierta sobre si representa refugio o peligro. Pero induce la certeza de que cualquier intento de manipulación sería imprudente. El respeto se cimenta al proteger no solo los límites personales sino también el grado de proximidad, pues a mayor acceso, emocional o físico, más expuestos quedan los flancos y más evidentes las fisuras. La solidez genuina no radica en el aislamiento, sino en erigirse como un baluarte casi inaccesible, un castillo cuya atmósfera disuade el asedio, consciente el adversario de sus posibles repercusiones. La influencia se percibe como una silueta que insinúa presencia sin desvelar la esencia, y en esa penumbra emergen los mitos.
Si te interesa el pensamiento estratégico, las claves del poder y la mente humana como campo de batalla, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que vas a aprender acá, no se olvida. La realidad se diluye cuando reapareces demasiado a menudo, hablas sin medida y te revelas con prontitud, así te deprecias. Lo corriente pierde valor, mientras lo escaso despierta admiración. Por eso el poder auténtico nunca se exhibe de forma pública, está envuelto en silencio, distancia y discreción. Ser cortés no equivale a ser transparente, puedes sonreír sin permitir que penetre en tu interior, puedes estar presente sin desvelarte. Controlar el acceso no implica desinterés, sino astucia. Cuanto más selectivo seas respecto a quién y en qué momento ingresa a tu esfera íntima, más prolongarás el mito de tu invulnerabilidad. Respetamos no a quienes permanecen siempre cerca, sino a quienes irrumpen en la rutina, admiramos a aquellos de los que se rumorea, no a los que se comentan con ligereza. La inaccesibilidad no es distanciamiento, es fortaleza revestida de silencio y de una elección rigurosa. Cuando construyes murallas y te conviertes en vigía de tu propio reino, comprendes que el dominio se asienta no en la devoción ciega, sino en el equilibrio de beneficios mutuos. La lealtad resulta un término atractivo que suele ocultar un cálculo estratégico. Las personas te son fieles no por nobles ideales, sino por la utilidad que les ofreces. Hoy resultas imprescindible y te mantienen a su lado. Mañana, si tu valor mengua, su alianza se evapora como sombra al anochecer. Maquiavelo desconfiaba de la fidelidad pura porque conocía el precio de cada gesto en el tablero del poder, por eso edificaba palancas, no emociones. No te aferres al afecto ajeno, no es una moneda, sino un crédito con intereses desmesurados. En su lugar, fortalece tu influencia, haz que otros dependan de ti, pero evita depender de ellos. El verdadero poderoso no es quien cuenta con aliados, sino aquel cuya caída desbarata los planes de todos. Esa es la protección definitiva. Que quienes te rodean comprendan que perderte supone renunciar a su ventaja, a su apoyo y a su oportunidad. Cuando alguien respeta a otra persona únicamente por agrado, se trata de un espejismo, se desvanece en cuanto surge la incomodidad. En cambio, el respeto cimentado en el temor, la dependencia o el interés asegura que uno siga siendo indispensable, incluso para quienes ocultan su rechazo. Ahí reside la auténtica autoridad, en la condición de ser irreemplazable y en el manejo de palancas de poder, no en el afecto ni en la camaradería. Mientras se conserva la iniciativa y se guía el desarrollo de los hechos, la lealtad deviene un efecto de la influencia, no una promesa por cumplir. Quienes alcanzan cotas de poder inalcanzables no dependen de la pasión de sus seguidores, establecen un equilibrio en el que nadie osa prescindir de su amparo. Entendida como consecuencia del dominio y no como base de protección, la lealtad revela la cruda realidad de la supervivencia. Quien espera, se retrasa. Maquiavelo advirtió que las advertencias dan tiempo al rival para reagruparse y que la clemencia favorece la revancha. Así, frente a una amenaza, resulta más eficaz contrarrestarla que prolongar el diálogo, pues toda explicación concede margen de maniobra a quien busca réplica. El poder auténtico opera con frialdad, precisión y sin excusas. Cuando surgen obstáculos, suele miñarse la influencia del adversario, quebrar su reputación y desmontar sus apoyos hasta dejar solo un eco de silencio. La estrategia no admite vacilaciones, las medias tintas invitan a nuevos choques. Un gesto rotundo puede clausurar la contienda sin oportunidad de respuesta. En el imaginario colectivo, no prevalece el miedo ante la agresión abierta, sino el temor ante el cálculo implacable que prescinde de emociones y augura un final definitivo. En ese escenario, la indulgencia se convierte en un recurso escaso, reservado para quienes la distribuyen con mesura y visión. Si se advierte una fisura en tu ánimo, recordarán que concediste indulgencia. Que quien muestre piedad cargue con el peso de su propio remordimiento y no tu juicio interno. No se edificó esa muralla para abrir las puertas ante el arrepentimiento ajeno, ni se contuvo tu ímpetu para luego disculparte por la fuerza. No existes para consolar, sino para preservar tu integridad. Cuando la acción sustituye a la espera, se trasciende lo meramente humano y surge un suceso. Al ingresar en un espacio, no se entra como un simple visitante, se proyecta una influencia capaz de alterar el ambiente.
Las explicaciones resultan innecesarias, tu presencia comunica autoridad. Cada gesto transmite un mensaje cuya intensidad está en tu mano. La realidad no percibe tu esencia, sino la imagen que difundes. Quien maneja esa percepción adquiere el control de cualquier escenario, puede revestirse de penumbra, de silencio o de llamas, siempre manteniendo intacta su invulnerabilidad. Tal como observó Maquiavelo, muchos contemplan la apariencia, pero pocos conocen la verdad interior. La fortaleza consiste en preservar esa proyección. Aunque haya dudas en el interior, el exterior rebosa firmeza. Quien resguarda sus conflictos impone respeto, el paso se siente inexpugnable, el silencio retumba con eco, la palabra cae con peso judicial y el mutismo estalla como un trueno lejano. Se obra desde la claridad de la posición, sin dejarse arrastrar por impulsos pasajeros. El mundo no requiere ver el dolor, demanda advertir la potencia que emanas. Al convertirse en fenómeno, en lugar de en un individuo más, se deja de ser tema de conversación y se encarna una fuerza con la que o se cuenta o se desvanece. Conservar intacta esa proyección es la clave para gobernar cualquier escenario. Descubrir la verdad más delicada en el ámbito del poder equivale a reconocer que la fuerza más intensa es la que permanece oculta. Cuanto menos se te percibe, con menor frecuencia te exhibes y cuanto escaso es el conocimiento sobre ti, mayor crece el misterio, el temor, el respeto y la especulación. El público no se inquieta por quien alza la voz, sino por quien obra tras el velo, no teme al que declara la contienda, sino al que se esfuma y, después, solo deja huellas de su accionar. Maquiavelo advertía que lo evidente resulta débil, lo expuesto se analiza, mientras lo encubierto no se derrota, pues no se sabe dónde nace ni dónde acaba. Por eso quienes se mantienen inaccesibles rehúyen ser descifrados, no ansían halagos, apoyo o aclamaciones, persiguen únicamente un dominio real. Esa influencia genuina no se mide en reacciones superficiales, ni en popularidad, se instala en la mente, despierta pavor, provoca asombro y reverencia sin pronunciar palabra innecesaria. Este poder es irrepetible porque no adopta forma tangible, se percibe como inquietud, como certeza de que desconoces el siguiente movimiento, aunque intuyes que no conviene arriesgarse. Por ello conviene mimetizarse con el entorno, permanecer cerca sin desentonar, incidir sin resaltar. Serás la sombra que recorre un espacio, dejando tras de sí un aire gélido. No dialogas, impones un silencio que siembra dudas. No explicas, permites que imaginen tus intenciones. Y mientras tratan de descifrarlas, tú ya has avanzado. No consientas que nadie posea tu estrategia, conviértete en caos disfrazado de orden, en una quietud que desbarata los planes ajenos. Deja de ser un mero participante, transfórmate en el escenario y las reglas que pasan inadvertidas hasta el momento de la derrota. Al desvanecerte en las tinieblas y liberarte de cualquier esquema ajeno, descubrirás la auténtica naturaleza de quienes te rodean. Los oponentes más temibles no son quienes desafían abiertamente, sino aquellos que se aproximan con pasos silenciosos. Alguien se muestra cordial, el oyente asiente y aparenta empatía, el interlocutor afirma estoy contigo, aunque, en el fondo, solo aguarda tu descuido. Maquiavelo sabía que los aliados resultan más amenazantes que los adversarios, porque conocen tus puntos vulnerables, donde respiras, donde reposas o donde guardas tus secretos. No derriban muros ajenos, esperan a que abras la puerta por tu propia voluntad. Los imperturbables no depositan fe en la amistad, sino en los pactos. Un compromiso no es un sentimiento, sino un convenio, mientras las metas coincidan, permanecemos unidos, pero al disolverse los intereses, cada uno debe contar con una vía de retirada. En lugar de cultivar vínculos afectivos, edificas una estructura que descansa en tu aptitud para anticipar la traición. Aunque un lazo aparentase ser irrompible, bastaría una chispa de envidia, una mirada cargada de temor o el ansia de poder para quebrarlo. Por ese motivo, no prometes lo que no estás dispuesto a incumplir. No crees en lo eterno, sino en el dominio, en el cálculo y en la disposición ante la certeza de que hasta los más cercanos podrían revertir contra ti lo que saben. No aguardas pasivamente un golpe, te preparas de antemano. Tu espíritu puede irradiar calidez, mientras tu raciocinio permanece gélido.
pues si te expones, confías o crees en la lealtad absoluta, quedarás indefenso cuando el mundo ya no te considere relevante. Quienes se mantienen inalcanzables no apuestan por las emociones, sino por las posiciones. No levantan fortalezas edificadas en la confianza, diseñan laberintos de imprevisibilidad en los que cualquier intruso se extravía al ingresar. Al desenmascarar máscaras y desligarte de la fidelidad ajena, alcanzas un estado en el que la venganza deja de ser un sentimiento y se convierte en una estrategia. No actúas movido por el alivio que podría generar el castigo, te mantienes impasible ante el rencor, el dolor o la ira. Intervienes porque una amenaza debe ser desactivada. Maquiavelo comprendió que el golpe más eficaz es aquel que se asesta sin pasión, silencioso y certero, pues sólo así no deja oportunidad para la revancha. Tu venganza no nace de sadismo, sino de una necesidad implacable, no permites que quien intentó destruirte regrese. Cierras puertas no por rencor, sino para protegerte. El dominio propio distingue al estratega de la víctima. Las emociones pertenecen a quienes carecen de rumbo. Los indecisos quedan expuestos, los que dudan pierden tiempo, un lujo que no te puedes permitir. Actúas con precisión, golpeas cuando y como corresponde, después reina el silencio. No explicas tus motivos ni justificas tus actos, porque cada paso es un movimiento estudiado en una partida donde el riesgo supera al sentimiento. La revancha impulsada por la emoción deja huellas, la intervención fría anula pistas, dudas y opciones de recomenzar. No buscas ajustar cuentas, tu meta es consolidar un puesto inamovible. Si alguien te arrastra hacia abajo, lo eliminas sin estridencias ni aviso. Ya no eres un ser impulsivo, te has transformado en un mecanismo que corrige fallos. No eres un prisionero del sentimiento, sino un artífice cuyo poder reside en actuar mientras otros se consumen en disputas, llantos o súplicas. Cuando dominas el arte de la acción imperturbable, desapareces sin aclaraciones y castigas sin dejar vestigios. Tu motivación deja de necesitar aplausos o reconocimiento, ejerces control en la penumbra. Tu papel es dirigir un escenario invisible, cada gesto y cada pausa responden a tu voluntad oculta. Como bien diría un pensador astuto, ¿para qué buscar el protagonismo si puedes manejar la luz que lo ilumina? Deja que otros se embriaguen de aplausos y del deseo de ser vistos, mientras tú trabajas en la sombra, cimentando un legado imbatible. No proclamas tus victorias, simplemente ocurren. Y esto recién empieza. Haz clic en el siguiente video para seguir descubriendo los secretos de Maquiavelo, las mentes brillantes del pasado y las armas mentales del presente. Suscríbete, activa las notificaciones y recordá. El conocimiento es poder, solo si sabes usarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Maquiavelo. La voz más fuerte en la sala suele ser la de quien se siente más vulnerable. El poder no necesita pruebas, se manifiesta. En una era donde las palabras se han convertido en armas, los verdaderos líderes han aprendido una verdad simple: cada palabra hablada es una parte de la mente revelada al enemigo. La victoria no se alcanza con la conversación, sino con acciones concretas. La franqueza no aumenta el poder, sino que facilita que los observadores lean las intenciones. Bienvenidos a Maquiavelo. Acá vas a descubrir cómo funciona el poder real, desde la psicología de la influencia hasta las estrategias que han movido imperios y manipulado masas. Todo lo que nadie te enseña. Sobre liderazgo, ambición, control emocional y guerra mental, está acá. Prepárate para ver el mundo como realmente es, un juego de inteligencia y no de buenas intenciones. Hablar demasiado crea una trampa, los miedos, las intenciones y las vulnerabilidades quedan expuestos como bastiones vulnerables, invitando a un golpe. Este es el principio clave de la influencia, el silencio. Las excusas pierden su poder, el deseo de justificaciones e indicadores obvios de la esencia de la persona desaparece. El verdadero poder reside donde no hay declaraciones ni promesas, solo silencio y acciones. Maquiavelo señaló que los planes abiertos transfieren poder a los observadores, y las palabras vacías convierten a la persona en una figura transparente, predecible y vulnerable. El verdadero poder nace del silencio, el silencio crea misterio,
respeto e incluso miedo. En ausencia de palabras, quienes te rodean llenan el espacio con sus propias ideas sobre tu grandeza, otorgándote cualidades que aún debes demostrar con acciones. Este es el juego invisible de la influencia, a menos explicación, mayor influencia de las acciones. Cuanto más tiempo permanezcas en silencio, más valiosa se vuelve cada palabra. Cuando el habla devalúa la autoridad, el silencio crea un aura de imprevisibilidad y amenaza. Las personas no temen lo que ven, sino lo que no comprenden, y es en este miedo donde se esconde el primer paso hacia el verdadero control de la situación. El silencio no es inacción, sino una técnica consciente que te permite mantener el control sobre lo que sucede, mientras otros se apresuran a explicarse y justificarse. Permaneciendo en la sombra, fortaleces tu influencia únicamente por el hecho de tu silencio. Cuando quienes te rodean se sienten atormentados por la especulación y el miedo, tomas una decisión sin palabras ni advertencias innecesarias. El silencio se convierte en una espada, no solo protege, sino que también controla la percepción. El vacío que creas obliga a las personas a llenarlo con sus propios miedos, aumentando su incertidumbre. En su indecisión, cometen errores, y en este caos, nace tu victoria. Maquiavelo señaló que controlar es moldear la percepción, y nada crea incertidumbre con mayor eficacia que un silencio meditado. La palabra impone obligaciones, mientras que el silencio libera y te hace invisible para quienes pretenden desentrañar tus motivos. El silencio revela debilidades ajenas. Cuando te mantienes callado, los demás suelen perder la paciencia y hablan por sí mismos, exhibiendo miedos y deseos ocultos. Mientras tus intenciones permanecen en secreto, ellos dejan al descubierto sus cartas. No es inacción, guardar silencio es la maniobra más sutil y calculada. Gobernantes célebres, líderes victoriosos y maestros del engaño supieron que dominar el silencio equivale a gobernar el entorno. Al hablar, se cede la iniciativa, al callar, se imponen normas. Por eso la escuela maquiavélica otorga mayor valor al mutismo que al discurso. Este no significa ausencia de contenido, sino manifestación de poder. En el tejido del silencio resuenan los temores de tu entorno, y allí germina una fuerza oculta e invicta. Quien sucumbe a la tentación de llenar cada vacío con palabras acaba perdiendo la partida. Este dominio del mutismo conduce a otra revelación: la incertidumbre es arma clave. Si tus propósitos son visibles, cualquiera puede frenar tus pasos. Si se conocen tus objetivos, se alza una defensa. Al convertirte en enigma, paralizas la voluntad ajena. La indeterminación actúa como neblina que sume en el caos los planes más sofisticados. Sin pistas, nadie sabe si conviene atacar o resguardarse, y en esa duda se disipa la iniciativa, mientras tú retienes el mando. Los estrategas más sobresalientes rehuyen caminos evidentes, disimulan desvíos y esparcen señales falsas para que los demás inventen conjeturas. Saben que en la pugna por la supremacía no basta el golpe, resultan esenciales también las apariencias, de fragilidad, de desprevenido o de camarada en quien confiar. De este modo, ocultan la hoja del puñal tras una sonrisa amable. Maquiavelo enseñaba que quien resulta demasiado transparente pierde el control antes incluso de iniciar su jugada. Quien detenta el poder teje a su alrededor una red de conjeturas y temores, obligando a quienes le rodean a preguntarse en qué bando está, qué anhela o qué planea. En ese estado de confusión, el adversario se vacila, la previsibilidad equivale a la derrota. Nadie debe descubrir tus vacilaciones, deseos o inseguridades, pues de inmediato explotarán ese punto débil. Por eso, el gobernante auténtico oculta incluso los movimientos que parecen irrelevantes. Incluso los rastros falsos se siembran con intención, para que el rival se extravíe en supuestos y adopte una estrategia desacertada. Cuando quienes te observan perciben un enigma, tienden a atribuirte capacidades que quizá ni poseas. Sus temores trabajan a tu favor, la cautela enlentece sus iniciativas y la duda mina su determinación. Así, en esa grieta de vulnerabilidad, actúas con velocidad y sorpresa. El dominio de la incertidumbre no es mera reserva de palabras, sino una intervención deliberada sobre la percepción ajena. Es preciso ocultar la realidad mientras se conduce el pensamiento del otro hacia direcciones equivocadas.
Se proporcionan indicios suficientes para desorientar, pero nunca tantos como para reconstruir el plan verdadero. El control genuino reside en el manejo del conocimiento de los demás. Cuanto menos saben, menor es su capacidad para detenerte. La victoria no corresponde al que proclama sus objetivos, sino a quien concretaba sus designios mientras los demás aún debatían posibles riesgos. Así se gestan los triunfos más notables, casi imperceptibles, en el terreno de la especulación y el recelo. Apoderarse de la fuerza de lo incierto implica perfeccionar el silencio como arma de inteligencia. Mientras otros se apresuran a hablar y exponen sus intenciones y aprensiones, tú mantienes el mutismo. Reúnes cada fragmento de información, cada titubeo, cada emoción inadvertida. Y en el silencio ajeno se desnuda la verdadera esencia de tus interlocutores, surge su inseguridad, su ambición, su pánico. Si te interesa el pensamiento estratégico, las claves del poder y la mente humana como campo de batalla, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que vas a aprender acá, no se olvida. Cada movimiento y palabra de quienes lo rodean es una fuente de influencia para un observador atento. Maquiavelo enfatizó: quienes escuchan más de lo que hablan tienen ventaja sobre sus oponentes. Los discursos a veces son engañosos, y las acciones suelen revelar verdaderas intenciones. Solo un observador externo y silencioso puede captar esta esencia. No malgasta energía en discusiones vacías, sino que se concentra por completo en analizar la realidad circundante. Nada lo distrae de la búsqueda de detalles. En las pausas silenciosas entre palabras, nacen ideas y estrategias. Mientras otros revelan sus sueños y aspiraciones, él acumula fragmentos de información, construyendo su mapa invisible de caracteres y motivaciones. Cuanto más conoce a quienes lo rodean, más fácil le resulta anticipar sus pasos y dirigir los acontecimientos en la dirección correcta. El silencio lo hace invisible, y la comprensión profunda, intocable. En un mundo donde las palabras se devalúan rápidamente, el verdadero poder reside en la capacidad de guardarse los pensamientos y, al mismo tiempo, comprender las intenciones de los demás. Al reunir un mosaico de hechos, descubre las vulnerabilidades de quienes se creen invencibles. Mientras ellos siguen justificándose, él construye planes y fortalece su fortaleza interior. Cuando llegue el momento oportuno, su jugada será un golpe sorpresa, pues quienes callan realmente saben más que quienes hablan. El verdadero poder reside en el arte de la gestión de la información. Al controlar el flujo de información, se puede dirigir la percepción y aumentar la propia influencia. El arte de influir no se trata solo de recopilar información, sino también de moldear la percepción de los demás sin revelar tus verdaderas intenciones. Las personas nunca ven el mundo como realmente es, solo perciben sus propias ideas. Quienes saben ajustar esta imagen, en realidad, marcan el tono de sus acciones, miedos, esperanzas y decisiones. Maquiavelo argumentaba que, para la mayoría de las personas, la realidad es una ilusión hábilmente tejida en sus mentes. Gestionar las impresiones significa no solo ocultar la verdad, sino también introducir sutilmente detalles ficticios. Debes proporcionar a las personas la información justa para que puedan completar el resto de la forma que te convenga. Crea máscaras y pistas, deja que los demás te vean como quieres aparentar, no como eres. Si tus rivales piensan que eres débil, esto te protegerá de ser atacado. Si tus socios creen que eres confiable, podrás aprovecharte de su confianza. Mientras otros fantasean, tú fortaleces tu verdadero poder. El control de la percepción es una especie de laberinto en el que incluso los más perspicaces se pierden. La gestión de la información exige una estricta moderación. Cualquier palabra innecesaria supone el riesgo de debilitar la propia posición. Los expertos no se declaran directamente, actúan mediante técnicas veladas, señales indirectas y medias verdades que les llevan a las conclusiones necesarias. El silencio no es solo una forma de ocultarse, sino una táctica activa, una silenciosa acumulación de influencia que se vuelve innegable precisamente por su ocultación. Cuantas más personas intenten descifrar tus intenciones, más rápidamente se convertirán en peones en tu tablero. Al dominar el arte de la percepción, descubres otra faceta del silencio, su capacidad para ejercer una presión psicológica sutil pero devastadora.
Donde las palabras pierden su poder, comienza un juego de ingenio. El ganador no es quien se declara más fuerte, sino quien soporta el silencio. El vacío atemoriza a las personas, su conciencia se ve obligada a llenarla de especulaciones, suposiciones y miedos. Al negarse a responder, no dar una explicación y dejarlas en la oscuridad, provocas el escenario más oscuro en su imaginación, a menudo más aterrador que cualquier realidad. Esta pausa crea un conflicto interno. Quienes esperaban elogios comienzan a dudar de sus acciones y quienes previeron ira se desvían en conjeturas, temerosos de un golpe que podría no llegar. Sin una respuesta, se enfrentan a sus propios miedos e inseguridades, y esta lucha interna mina su fuerza. Maquiavelo sabía que el verdadero triunfo no se logra con un ataque directo, sino forzando al oponente a desintegrarse desde dentro. El silencio es una de las herramientas más poderosas, obliga al otro a hablar, a revelar vulnerabilidades y miedos. Al no responder a las provocaciones y los reproches, se deja al oponente sin palabras. Él espera una reacción, se prepara para la pelea, y tú permaneces inmóvil e inalcanzable. En tal confrontación, los primeros en caer no son los que más gritan, sino aquellos que no soportan el silencio. El silencio actúa como una fortaleza inexpugnable, mientras las palabras se exponen en la mesa como piezas frágiles. Cuando alguien se precipita para llenar cada espacio en blanco, su adversario aprovecha el mutismo para afianzar su posición. La quietud desbarata las expectativas, quienes buscan provocarte ansían una explosión de ira o un gesto de temor, pero al mantener la calma, el entorno parece resquebrajarse. Esa tensión se vuelve insoportable para los que pretendían imponer su guión, pues empiezan a vacilar, a cometer errores y a delatar sus verdaderos planes. Así, el silencio se revela no como un signo de pasividad, sino como una táctica de presión implacable sobre la mente ajena. Cuanto más persistes en callar, más profunda se hunde la inseguridad del otro, sumiéndolo en la incertidumbre y la parálisis. Es una victoria discreta lograda sin estridencias, un sitio invisible en el que triunfa quien no teme a la ausencia de sonido. Al dominar esta escuela de contención, se alcanza un poder auténtico, el control sigiloso de los acontecimientos, sin dejar huellas ni alardes. La verdadera influencia reside en quienes manejan los hilos desde la penumbra, fingiendo inacción mientras moldean la realidad a su antojo, eclipsando toda atención y convirtiéndose en eje secreto del escenario. Los líderes, eligiendo su propio camino, avanzan sin importar la aprobación. La renuncia a la gloria pública abre el camino al verdadero dominio de los acontecimientos. Aquí reside el máximo poder. No te limitas a ocultar tus planes, sino que te vuelves inescrutable para los forasteros. Mientras otros luchan por el reconocimiento y el aplauso, tú acumulas discretamente influencia real. Crea circunstancias en las que la derrota de tus competidores es solo cuestión de tiempo, y tu victoria es inevitable desde el momento en que decides actuar. La historia habla de aquellos que supieron guardar un secreto. El cardenal Richelieu comandaba el país sin corona, Gengis Khan atacó cuando menos se le esperaba, Napoleón creó ilusiones antes de cada golpe decisivo. Cuando el enemigo desconoce tus planes, ya está medio derrotado. Al rechazar una popularidad innecesaria en aras de una influencia real, permites que otros brillen ante el público, moviéndolos como peones en un tablero. Esta es la creación de la realidad para que el verdadero autor del cambio permanezca desconocido. El secretismo es más fuerte que las fortalezas, es imposible movilizar fuerzas contra un enemigo invisible, porque no tiene nada que repeler. Mientras los oponentes luchan contra amenazas fantasmales, tú, en silencio, allanas el camino hacia la cima. Así, una presencia silenciosa se convierte en un instrumento de poder. Un verdadero estratega no publicita intenciones ni infla banderas, sino que actúa desde la sombra, privando a los oponentes de la oportunidad de preparar la resistencia. El poder se manifiesta donde ayer se creía que la situación era estable. Su influencia se percibe en cambios graduales, pero su origen permanece invisible. Caminando en la sombra, se puede sortear cualquier obstáculo. Cuando una amenaza es evidente, la gente se une contra ella, y los cambios imperceptibles no dan tiempo a que surja resistencia.
Quienes ocultan hábilmente no solo sus planes, sino también su propia participación, obtienen una gran ventaja. Cuanto menos obvias sean las intenciones, mayor será el margen de maniobra. Los charlatanes se limitan a las palabras y los estrategas discretos se abren a oportunidades inagotables. Operar en la sombra significa desarrollar estrategias sin ruido innecesario, acumular recursos sin ser vistos y atacar cuando el enemigo ni siquiera sospecha el peligro. Esto permite atacar donde la defensa es más débil y retirarse antes de que el enemigo se dé cuenta de que ya ha fracasado. En modo sigiloso, no hay obligaciones con el público, ni informes, ni justificaciones, ni explicaciones. Te conviertes en el único árbitro de tus propios pasos, libre de las opiniones y expectativas ajenas. Las victorias más significativas de la historia no pertenecen a quienes entraron en una confrontación abierta, sino a quienes crearon las condiciones que hicieron inevitable el éxito. Ser invisible significa ser calculador, ver más allá de los demás y actuar con tal precisión que el resultado parece predeterminado por poderes superiores. La verdadera estrategia no reside en un choque ruidoso, sino en un avance inadvertido, constante, silencioso y continuo, donde la victoria la alcanzan quienes dominan las sombras. El silencio, la manipulación de la percepción, el dominio de lo incierto, el arte de pasar inadvertido y el desplazarse entre las sombras conforman una contundente realidad. El poder se forja con hechos, no con palabras. En un ambiente donde muchos ansían aprobación, exponen sus intenciones y exigen comprensión, los verdaderamente fuertes guardan silencio y actúan. Hablar tal vez revele un propósito, mas solo el acto produce un verdadero cambio. Las justificaciones quedan para aquellos que necesitan respaldo, solo los derrotados invocan excusas. Los auténticos vencedores permiten que sus hazañas hablen por sí solas, dejando a los demás especular sobre sus métodos. Maquiavelo advertía que quienes ostentan autoridad no dependen de aplausos ni buscan permiso, ni siquiera muestran su interior al juicio colectivo. Cumplen con lo imprescindible y presentan los resultados como hechos consumados. Un triunfo conseguido sin anuncio previo ni estridencias arrolla con más fuerza que cualquier victoria proclamada antes de tiempo. El poder rehúye las promesas huecas, se alimenta de iniciativas discretas e innovaciones imprevistas que resultan imposibles de frenar, pues llegan sin aviso. El dominio auténtico pertenece a quienes operan a la sombra y solo salen a la luz cuando ya no hay modo de revertir la situación. El entorno recompensa generosamente a quienes hablan poco y hacen mucho, a quienes transitan en silencio pero dejan tras sí un legado de sucesos ineludibles, a quienes comprendieron que revelar en exceso sus planes equivale a ceder terreno. Por eso, detallar de más las propias estrategias o justificar cada movimiento equivale a minar la propia solidez. Quienes sienten la urgencia de explicar sus actos terminan presos de las opiniones ajenas, en cambio, quienes se mueven sin anunciarse se convierten en artífices del rumbo de los demás. La memoria histórica no celebra a los que hablaron sin cesar, sino a quienes, con sus decisiones, cambiaron el curso de las épocas sin advertir sus designios. Y esto recién empieza. Haz clic en el siguiente video para seguir descubriendo los secretos de Maquiavelo, las mentes brillantes del pasado y las armas mentales del presente. Suscríbete, activa las notificaciones y recordá. El conocimiento es poder, solo si sabes usarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Maquiavelo.